Buenas noches con todos. Aquí mi amigo Abel, él es conservador, bueno, al menos cercano a su ideología del conservadurismo. Em, Estábamos hablando y me dijo que quería hacerme reaccionar a un video. Exactamente de qué el video, no estoy muy seguro, pero quiere hacerme reaccionar a un video sobre ese tema. Y por favor, Abel, cuéntanos de qué es el video y ponlo. Bueno, es un video que, bueno, si bien el pata es psicólogo, por si no entiende, pata aquí en Perú, es chuchera, bueno, también es chuchera también, este muchacho joven, un muchacho, ¿ya? Que bueno, él es psicólogo, bueno, analiza ciertas cosas y que, bueno, él decide darse ese conocimiento a otras personas. Si bien hay algunas cosas que no concuerdo mucho, o al menos me da ganas de cogerlo con pinzas en algunos temas, sobre todo los últimos videos, pero el punto es de que no la manera que él dice, sino ese tipo de conducta se me hace muy, muy familiar haberla visto en algún lugar. Y bueno, no lo voy a negar que ya en algún momento en mi vida, cuando he sido joven, más joven, porque no tengo 40 obviamente, este, Ujú. cuando he sido adolescente, sí he usado eso. Así que creo que considerando cómo es la sociedad actual y esos movimientos, creo que es poquito una manera de entenderlo o al menos estudiarlo o analizarlo de esa manera, a ver si la, la teoría encaja en la realidad, que es este caso que yo digo. Sí, bueno, en este caso esta teoría sí encaja con la realidad que vemos. Listo, listo. Entonces, Por cierto, no soy conserva ni nada de eso, yo prefiero mantenerme al margen, no me gusta tener ideología, no me gusta, de verdad. podemos discutir eso después, pero empieza el video. Sí, no, no hay problema, no hay falta. Presentar ahora una pestaña, ¿verdad? Sí, sí, pon con audio. Son dos en uno. Primero con este, modo cine para que sea más sencillo. Ya, Justamente victimismo y bueno, sus ventajas. espera un minuto. Mm, espera un minuto. Espera un minuto. Yo te digo cuando places play. Aún todavía no. Ok, sí creo que le he visto a esta persona. Ok, vamos. Bueno, el pata es español, No, no, sí, según sí, tengo, sí, tenía sí le conozco, no entendido. te preocupes. Pues, Psychoblock, creo que sí lo conoces, así Ujú. que, bueno, voy a poner el No, no, 3500. psicoblog. Psychoblog suena como de Ser psicópata. víctima y ser Mm. victimista. La costumbre que yo hablo así. No, bájate el audio Créeme tú. que por- Ujú. ah, ya. Bájate el audio tú, porque si no, suena doble. Bien, pausa el vídeo, deja tu opinión en la caja de comentarios y veamos si coincidimos o no. La víctima se distingue por un daño o un sufrimiento externo, del que la víctima carece de control, ya sea accidente, ataque, daño, perjuicio, engaño o lo que sea. Eres víctima en el momento que sufres ese percance. Nadie quiere ser víctima, es un rol que todo el mundo quiere evitar, pero si lo tenemos, buscamos deshacernos de él y seguir viviendo nuestras vidas, adaptándonos a las graves o leves consecuencias de ese trámite, siempre de forma responsable. Pero es un rol necesario de cara a la sociedad para saber identificar el dolor ajeno y asistir en el momento. Y al otro lado tenemos el victimismo, que es una actitud marcada por la queja. Que ojo, que la queja per se es legítima. La clave está en la naturaleza de la queja, que se vuelve sistemática en la forma de ser del sujeto, y acompañada de autocompasión, pasividad y agresividad. La persona victimista convierte la queja en su estandarte. Y al igual que con la víctima, el victimista siempre identifica el origen de sus males en algo externo, en algo que no puede controlar. Cuanto más externo o abstracto, mucho mejor. Entrará en un bucle de queja constante con el fin de llamar la atención a su alrededor, o de demandar un trato de protección, o de evadir constantemente un problema, anulándose a sí mismo en el proceso. Con la chica con la que estoy ahora, te diría que demasiado bien y no me fío nada. Cuando todo está perfecto, luego viene la hostia, siempre. Para entenderlo a una escala más reducida, es como cuando el jugador de fútbol se tira gritando al césped simulando tener más dolor que realmente tiene. Realmente está fingiendo y con ello gana tiempo, gana atención y por supuesto hace espectáculo. Y por otra parte también me recuerda mucho al spot nuevo de Matutano, donde el protagonista aprovecha las manchas de los dedos para evitar todas las situaciones de responsabilidad. Pues más o menos así es la actitud victimista. Vaya, y si no me cuento, os acabo de dar una pista fundamental para entender perfectamente el tema del victimismo, pero no lo voy a mencionar aquí, lo vamos a mencionar más adelante. ¿Te has dado cuenta? Sí.
El victimismo es algo que se aprende, sobre todo a través de una situación en la que nos sintamos muy vulnerables o que sintamos que no tenemos el control. Si vemos que, comportándonos de esta forma autocompasiva, recibimos atención o compasión por parte de otros, para la redundancia, seguramente volvamos a repetirlo. También puede que creamos que tenemos cierto derecho a esto. La actitud victimista se dé porque sintamos que se nos está negando cierto derecho. O también podemos observar a terceras personas con esta actitud y ver que de alguna manera les dan legitimidad y justifican sus actos. Por lo tanto, también adoptamos nosotros esa actitud. En realidad, es útil socialmente hablando el expresar las emociones. La expresión de dolor y sufrimiento, así como otras emociones básicas como la tristeza, atraen la atención y la empatía de otros miembros del grupo. Y la reacción es tal que igualmente somos capaces de reaccionar de forma emotiva ante historias ajenas con gran carga emocional y puede despertar en nosotros esa misma empatía y emotividad. Y es justo ahí donde surgen los incentivos del victimismo, que se ampara muchas veces en la romantización social del sufrimiento y de la víctima, mezclando sufrimiento, moralidad e instrumentalización de la culpa en una mezcla muy perversa. Hace poco uno de mis Patreons me pasó este divertido vídeo donde se hablaba de forma satírica de las ventajas de ser un extremista. Y siguiendo esta línea vamos a mencionar las ventajas de ser un victimista. Ventaja número 1. Ganas credibilidad. Los berrinches infantiles son molestos pero efectivos. Llaman la atención y someten a los padres al desbordamiento emocional del niño. A no ser que sepas tratarlos, toda la prioridad se reduce a sofocar el berrinche. La actitud de la víctima es igual. Si crees que eres víctima de algo, grítalo muy fuerte y déjalo muy claro, y la gente no tendrá más remedio que creerte. Hemos llegado a un punto en que el sufrimiento equivale a expresividad. Todo sufrimiento debe de ser valorado según lo que exprese la persona. Sufre más y es más creíble el que expresa su sufrimiento con más intensidad y vehemencia. Este voto de credibilidad es contraproducente, puesto que anula la imaginación y la empatía al no tener en cuenta el contexto de la propia persona. De esta manera también es más fácil ver la posibilidad de llamar la atención exagerando la expresión de sufrimiento por cosas banales. Me llama un amigo y empieza a contar sus movidas. Me has preguntado qué tal estoy yo. A lo mejor soy yo el que está peor. Además, en la actitud victimista existe una obligación impuesta para los demás, por supuesto, de asumir tu dolor, puesto que no eres víctima tanto por lo que te haya afectado, sino que eres más víctima por tu autopercepción, y los demás deben aceptarlo bajo chantaje de parecer unos insensibles o carecer de empatía. Bajo esta percepción, todo el mundo puede ser víctima. Incluso los poderosos se apresuran a dibujarse como víctimas para legitimizar su autoridad moral. Estas ventajas traen consigo dos consecuencias. La primera, y al igual que quien simule una enfermedad termina enfermo, puesto que la vida de enfermo no está hecha para la gente sana, el que insiste en sufrir, al final termina sufriendo. En segundo lugar, esto anima a una deshonestidad emocional desmedida, donde cualquier cosa vale para ganarse la atención, compasión y admiración de los demás. ¿Conoces a Will Komirsky, el escritor de la obra Fragment, donde recopila las memorias fragmentadas de sus vivencias infantiles en los guetos de Polonia en los años 40 y su posterior traslado a los campos de trabajo alemán, donde fue víctima de numerosos experimentos? El libro triunfó en su momento y fue una historia conmovedora, y dichas vivencias fueron reconocidas además por Laura Grabowski, otra superviviente de aquellos campos, que dijo haber reconocido a Will Komirsky en su niñez, a ser ella misma también víctima de estos experimentos. Y con el paso de los años, en un evento organizado en California, Will Komirsky se reunió al final con Grabowski ante una audiencia conformada principalmente por supervivientes de esta época. Esta es otra historia que conmovería a Spielberg, como también nos conmueven a nosotros porque también nos encanta este tipo de historias, aunque en realidad este cuento tiene un pequeño truco. El nombre real... Sí, No me toca vos, si te escucho mi gato, un ratito, rapidito. pero tú ya viste el video, ponle nomás play. Ok. Ya, ahora sí, disculpa, es que mi hijita la escuché maullando, llorando en la sala. Ya, Mi hijita, sí, a ver, dale. mi hijita, para mí mi niña es. Mi de niña nuestro querido amigo Will Komirsky era Bruno Grosjean, Baja el aunque volumen. no tuvo una infancia feliz, por así decirlo, porque pasó casi toda su infancia en un orfanato y después fue adoptado por una familia bien, aunque distante, ni por asomo estuvo cerca de los guetos polacos, ni mucho menos cerca de un campo alemán. Y si esto suena algo raro, esperad a saber la historia de su compañera Grabowski, que no se queda atrás. Anteriormente se llamaba Lauren Strafford, nacida además en Estados Unidos. Nunca estuvo cerca de ningún tipo de campo alemán tampoco. De más joven escribió el libro Las catacumbas de Satán, donde hablaba de las prácticas abusivas que recibió de niña dentro de una organización adoradora del diablo. Sin embargo, más adelante se cambió el nombre a Laura Grabowski, afirmando esta vez que de niña fue víctima del Dr. Mengele y además consiguiendo sacarle dinero a varias organizaciones benéficas.
Es un caso que ni por extremo seguramente conocíais, pero bueno, es un ejemplo muy extremo de cómo se puede sacar provecho de un papel de víctima extendido en el tiempo, sabiendo que la sociedad además estará de tu parte. Y es que algunas personas llegan a un momento que no tienen otra forma de expresarse que no sean esgrimiendo un papel de víctima que lleva tanto elaborar que después es difícil de abandonar. Ventaja número 2. Serás exclusivo. Pertenecerás a un grupo muy selecto. La gente fuera de este grupo no son víctimas, por lo que no sufren, no comprenden y no merecen siquiera empatía. Por cierto, ¿sabes otra forma de ser exclusivo? Pues suscríbete al canal y dale al botón de la campanita para que YouTube te notifique exclusivamente cuando subo nuevo contenido. Y esto es paradójico porque psicológicamente es imposible sentir compasión por todo el mundo. Al exigir compasión a todos, terminas por no sentir compasión por nadie. Tengamos en cuenta esta cita del Tito Stalin. Una muerte es una tragedia. 1.000.000 de muertes es estadística. De hecho, hay un recurso muy usado en la narrativa para expresar un sufrimiento mayor al espectador. No centra la narración en un colectivo, sino que cuenta una historia particular. Por eso sentimos más drama humano en El pianista, siguiendo la historia de Speedman. O incluso, en Titanic, seguimos la trágica historia de amor de Rose y Jack, en vez de centrarnos en el conjunto de pasajeros del barco. La empatía en estos casos es más profunda porque surge de la identificación con estos personajes por haberlos acompañado en toda su historia. Por lo que agruparse en un grupo exclusivo de víctimas parece no ser especialmente útil para generar empatía, aunque la actitud victimista implica exigirla como derecho. Párale, por favor. La consecuencia de esto es el vacío de significado del Sí, Gabo. Wow, antes que nada, el video está trazado como por como casi 4 segundos. Entonces, en mi video todavía sigue hablando y no se para. No, perdón, no te preocupes. Eh, es muy buen video, me interesa, está chévere. Hice varias anotaciones al respecto. Primero, el tema de la atención. La atención, el tema de que es algo que se aprende y es algo individualista. Él no lo dijo específicamente, pero es algo individualista. Se refiere a casos específicos, por ejemplo, el tema de ese señor que fingió ser una víctima del holocausto. Entonces, y también el tema de la romantización. Entonces, todo eso describe un comportamiento, no describe una tendencia de comportamientos generales. Por ejemplo, una feminista en específico, porque yo sé que por ahí vas, puede ser victimista, y no lo niego, y tiene sentido, pero el feminismo en general no puede ser victimista porque la idea del feminismo es todo lo contrario al victimismo que tú estás describiendo, o al menos que ese psicólogo está describiendo, que eso me parece bastante interesante, porque, por ejemplo, en lo primero que dice recursos y fama, si tú quieres creer en esa especie de conspiración de que las feministas se sacan millones y millones y millones y millones a sus bolsillos por esos grupos, por los grupos que a veces están financiados por algunos gobiernos, bueno, pero eso sería un pequeñísima parte del feminismo. Todo lo demás no tendría nada que ver. Y también el tema exclusivo. Si algo son famosas las feministas es por incluir a todos. Todas, 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 todas. No, Sí, no lo son. sí. Si ¿Permiten a las prohibidas? pero es que esos son excepciones, son excepciones. Y es más, Pero es. Entonces a no ver, a ver, todas. a ver, pero déjame terminar. Entonces, sí, obviamente no absolutamente a todas las personas, pero sí a la gran mayoría. Y entonces eso está en contradicción con lo que yo Tampoco. estoy diciendo. Sí, claro. Es más, lo común, verás, No permiten a Valentina, por ejemplo. pero es una persona, te digo, no, eso no, no digo aceptan absolutamente a todos, porque no van a aceptar absolutamente a todos, siempre van a decir, no, tú ni siquiera tienes nada que ver con eso. Verás, el Entonces punto no me digas de que efectivamente no es algo exclusivo. Cuando es así. no es exclusivo para nada. Bueno, tú puedes revisar el historial y que se da No, no, dinero. mira, Por eso digo de que mira, una cosa es son que, subsidios. no, no, Pero continúa, no, no te voy a verás, interrumpir. por un lado está lo completamente exclusivo que sería compatible con eso que te está diciendo el victimismo, y por otro lado, absolutamente exclusivo, o sea, no es ni totalmente inclusivo ni totalmente exclusivo, sino está un poco más, yo diría, está mucho más en lo inclusivo que en lo exclusivo, porque aceptan a todas las mujeres, es más, una cosa que yo he escuchado bastante las feministas hablar, y aunque no te guste y aunque digas, no, es mentira, al final los derechos, no sé cuánto, no, pero lo que he escuchado bastante a las feministas hablar es que, por ejemplo, una mujer provida, que ideológicamente no tiene nada que ver con esas feministas, aún ellos les interesa sus derechos y les interesa que todo lo que pase, lo que le ocurra,
tenga algún tipo de justicia. Por ejemplo, si si esa provida, el esposo le golpea, ellos no van a decir, ah, qué chévere, es provida que le golpee mejor, jajaja, jiji. No, todo lo contrario, va a decir, no, eso es un crimen, eso no debería pasar, criticar el tema del machismo, de la ¿Puedes violencia. responder ahorita en ese aspecto lo que me has dicho? Sí, sí, dime. No, no es así por una sencilla razón. Y con eso te lo puedo explicar. Hacer no es sinónimo de decir. Tú mencionas, las feministas dicen, ok, dicen, Ujú, las personas pueden mentir porque son humanas, las acciones no. Por ujú. ende, si me estás diciendo que solamente te estás basando en las palabras de esas No, personas no, y no en las acciones, no son entonces las te puedo basar palabras, en algo no de que son solo puede en ser las mentira. palabras, Abel. Las leyes que hacen, no, en ninguna ley que contra la violencia de género, Estoy en sacando tus ninguna propias ley con palabras. eso, no, es que digo, en ninguna ley en contra de la violencia de género, en contra de Pero ninguna cosa, diga, no, 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 excepto termina, termina. Y el excepto los segundo, lo más providas. importante, se puede preocupar por la preocupación del sexo femenino sin el Ujú. feminismo, Sí, claro, se puede. claro. Entonces, ¿por qué me estás diciéndome, para empezar, por qué me dices, se preocupan por la mujer, incluso por la prohibidos? Disculpa, pero Sí. eso suena a esto. Y disculpa cómo te lo voy a decir con este tono. Ay, me preocupa hasta por ti, aunque tú no te preocupes por mí, mira cuánta empatía tengo. Ujú, Disculpa, pero eso suena a cualquier cufata moral que puede venir acá, cualquier ujú, cufata cristiana católica, ujú. extremista, obviamente, de esas que decimos que chismosean y todo eso, sería lo mismo. ¿Por qué? Entonces no Y, sería nada diferente. y las acciones, porque, por ejemplo, el tema de violencia de género, ¿a quién le afecta violencia de género? Especialmente a las mujeres. Sean prohibidas, sean Depende. cristianas, sí. Claro que no depende. ¿De qué No, depende? depende, porque en una ocasión yo recuerdo, y tú no me puedes negar esto, de que Ujú. tú dijiste de que la definición de violencia de Ah, género, claro. la mayoría de esto, Ah, ese se es. tiene que basar por lo que diga la ley, Ujú, por lo que diga la ley. ujú. Inclusive en nuestra primera interacción en vivo dijiste eso, Sí, ¿verdad? sí, dije eso. Ya. Ujú. Pero, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo y sé que vas a decirme, ay, siempre toma ese país. Igual te Que lo voy a decir. En España En pasa algo. España no Ujú, contemplan como violencia de género por ley, ujú, ¿ya? No contemplan cuando quien la sufre es un hombre por parte de una mujer, a pesar ujú. que sea un motivo de sexo. Sí. Y es un error. Pero eso es violencia de género. Sí, es violencia de género y es un error. Entonces me estás diciéndome que te estás basándose en un error, pero Claro, no es un veo error al gigante. activismo de género Es un decir error eso. gigante. Yo siempre pues, hago eso. Es más, yo siempre cuando hablo de violencia de género hablo de eso. Es más, Pero entonces, ¿por la qué en nuestro ONU que primer es, debate dijiste que se tiene que basar por lo que diga la ley? claro, yo no dije que se tiene que basar en lo que, yo digo, tenemos que ver la ley para entender lo Y que es lo el, dijiste, revisto, claro, cuando tuvimos nuestro no, debate con el Liberty. ¿sabes lo que yo dije? Y eso sí, sí me acuerdo clarito. Yo dije, hay un error gigante entre el tema de una ley y cómo refleja un fenómeno social, porque la sociología y hasta un poco la psicología determinan cómo debería ser la violencia de género, pero es un concepto complicado. Entonces, tú cuando ese concepto complicado lo traduces a una ley, se vuelve muy difícil. Y es más, yo estoy de acuerdo con que esas leyes no están bien hechas, pero no están bien hechas por una incompetencia o no están bien hechas por alguna cosa así, sino no están bien hechas por el tema y la complejidad de traducir un fenómeno social a la O sea, ley. según tú no crees de que pueda haber activistas de género que tengan una mala intención, Ah, o es mala imposible que intención suceda ¿en eso. qué sentido? Por ejemplo, de no poner hombres, claro, eso sí fue una mala intención, pero el tema de traducir mal el concepto social a la ley, eso no es mala intención, porque digo, eso es complicado. Por ejemplo, si tú ves Una mala intención para tener algún beneficio. ¿qué beneficio? Por ejemplo, Simple. Pueden hacerlo cuando tengan algún problema con alguna expareja y pueden usar ese beneficio de la ley a su favor. Es decir, es como si estuvieras dando, disculpa la comparación, pero es como si le estuvieras dando un arma a un mono. Obviamente no se la va a dar porque obviamente sabes que puede ocurrir. Lo mejor que deberías hacer es evitar justamente ello. Entonces, en ese aspecto, ¿por qué mejor evitar ello evitar en ello que, lugar de permitirlo? evitar qué cosa. Evitar, en lugar de permitir leyes que sabes de que van a afectar al sexo opuesto simplemente sin ninguna consecuencia. ¿No crees de que vaya a haber gente, en este caso, ¿Cómo? O sea, pero mujeres en este en qué qué caso, sentido de que afectan al lo sexo hagan a su opuesto? beneficio por algún...
Me refiero, ¿no cree de que haya mujeres de que por mero problemas que hayan tenido con sus exparejas desean Ujú. vengarse de una manera y si ven una ley que no le saben que no le va a pasar nada, los va a proteger, entonces lo hacen? ¿O es imposible que esos O sea, casos sucedan? a ver, entonces, pero no entendí bien. Eso sí es conspiración, increíblemente profunda. Dices, las feministas hicieron una ley con la idea de que tal vez, ¿Sabes qué si pasó hace quiere. poco en España, No, no? no, a ver, pero tranquilo, espera. Tú dices que No, las. pero te pregunto, ¿sabes No, qué pasó? no, espera, pero primero, espera, déjame entender bien lo que estoy diciendo. Primero, tú dices que las feministas hicieron una ley con mala intención, porque tal vez, si No, quieren vengarse de sus buscaron que parejas. se hiciera una ley, hicieron presión mediática. No tanto, pero verás, el tema es de eso, verás. El tema, verás, tú dices que las feministas hicieron una ley que puede castigar a los hombres por violencia de género. Hicieron una presión para que se Ya, haga pero esa espera, ley espera, a espera, su espera, favor como ellas ya, querían. ya, espera un segundo. Y esa ley la hicieron porque pensaban que tal vez ellas podrían castigar a sus parejas con esa forma, ¿o cómo? Una abiertamente dijo de que, cito, ¿ya? Ujú. No, yo le dije a mi ex marido, que obviamente ya no está, obviamente, yo le dije de que me respondiera y no me respondió. Y entonces, ¿qué hice? ¡Juá! Le di una cachetada. ¿No les dan ganas de darle una cachetada? Ujú. ¿No creen que con leyes así ampararías o permitirías también ese tipo de personas o protegerías? ¿Para qué permitirlo? Ya sé a qué te refieres, a esa que hace esa especie como de A obra de Pamela. teatro feminista, sí, que los conservadores tanto la quieren y tanto la aprecian. Ya, entonces, No, no la aprecian. Créeme. es sarcasmo, amigo, Ella misma tranquilo, admitió verle golpear a su, es a su esposo. sarcasmo, sí, es sarcasmo, entonces. Ella De- misma admitió. Si la sí, estás, y a encima ver, estás a diciéndole ver, a alumnos, a niños. Pero ese no es a el tema. ver. Acá ahorita. Me huele hecho el tema del Ujú, victimismo. Y ujú, recuerda, y yo me acuerdo que cuando hablamos del tema justamente de militancia, creo que cuando fue inicialmente ujú, por la pintura y eso, ujú. tú me dijiste, yo te pregunté, y dime, ¿y qué buscaban inicialmente con ello? Si realmente con la pintura no solucionaron nada. ¿Recuerdas qué me dijiste? Que ayudan a cambiar leyes. No, no dijiste eso. Eso yo te dije. Presionan a los gobiernos para cambiar leyes. Carva lo más profundo de tu memoria. Carva lo Eso más dije, eso profundo de dije. tu memoria. Estoy seguro que eso dije, porque eso yo siempre digo. No, dijiste que solamente buscaban ese aspecto, al menos en buscar la atención para que se les hiciera caso. ¿Verdad No, o no, no? no. No, porque entonces, en todo Muy caso, bien, perfecto. Déjame ento- permitir buscármelo aquí en mi celular. espera, en todo caso sería es que no es atención. Y si dije atención es un error, porque no es atención, sería tal vez atención de los políticos, tal vez. Pero atención de la población en general no creo. De Pero hecho, dijiste atención. Y ahí tú mismo has visto pero, de que en el pero, no, relato pero no es victimista la misma se busca atención, llamar la atención. pero no es la misma atención, pues chistoso. Una es atención al gobierno. Si yo me voy a hacer una No, protesta y lo para es. que, no, si me voy a hacer una protesta para que suban el sueldo de los profesores, obviamente quiero llamar la atención, pero no quiero llamar la atención de No toda tiene la por qué gente. subirle, pero es otro tema. Pero, bueno. Ya olvidé que, Pero dime, ¿de qué manera tiene olvidé que que ver para una ti, pintura con, olvidé con que, el calentamiento global? olvidé que para No me ti, sopa. olvidé que para ti no, No, no de debería haber acuerdo. nada público, no, pero verás, de nuevo, yo si salgo a marchar para que le suban el sueldo a los profesores, obviamente quiero la atención, pero yo no quiero la atención de la gente en general, ni siquiera de la población, ni siquiera de las noticias. Lo que yo quiero es la atención del gobierno para que cambie cosas. Ese es el punto de las protestas. No, Si fuera eso, no permitirías a cualquier gente ya te de que expliqué entre eso, a ya dicha te marcha o esa expliqué eso, agrupación. ya te expliqué eso, ya. Es más de eso, olvídate porque eso no funciona así. Entonces realmente no te importa eso, te importa que por ende, no, porque al decir que no haya filtro, Ujú, estás diciéndome que haya más gente. Por ende, ujú. quieres que más personas en su pensamiento sean más, tengan esa concientización No. que tú tienes como persona, No, no, como no. Ni grupo. siquiera es porque haya más gente. Por Porque, ende, no, es más, a ver, ni siquiera es por eso. Porque si tú has visto la gran mayoría de marchas, por ejemplo, la que hacen de 1 de Mayo, cuando salen a marchar los profesores, son poquitos. Muy poquitos. Ahí no les importa eso. O sea, el punto, digo, no es el punto de eso. El punto es molestarle al gobierno, cerrarle una calle, ponerse al frente ¿de de qué algún manera edificio. molestas al gobierno pintándole o destrozándole al carro a una señora?
Ya te expliqué eso, ya te expliqué varias veces, yo no estoy de acuerdo con eso que sea. Pero la idea de todo eso, Pero hubo condena social por parte de su sí, grupito. bastante condena social, sobre todo cuando rompen cosas. Verás, por ejemplo, cuando hubo ¿No te suena la palabra iconoclasia? Ujú, sí, pero es otra cosa. Y clonoclastia es cuando hacen rayadas en paredes, ¿no? Cuando rompen carros. Eso sabemos, ya, Ujú, eso sé a qué te refieres, ujú. pero me huele hecho. No Iconoclastia, por llamaron a ejemplo, jueces es ese mismo quitarle, grupito, no voy a decir el dañaron, nombre, ¿cómo? no voy a decir el nombre del grupito, Ujú, ya, o sea, te voy a decir un eufemismo, un grupito morado, ya sabes a qué me refiero, ya, por ejemplo. que destrozaron el vehículo de una señora Eso no es que dijo que iconoclastia. si no les pagabas, eso no es, pero algo recibieron algún castigo por su propio grupo, y de esas ¿Qué noticieros castigo? les... ¿Multa de la presidenta del feminismo o qué? Yo no me estoy refiriendo legal, yo me estoy refiriendo castigo social. Es ¿Y decir, las echaron echaron de su propio dónde? grupo, ¿Echaron de dónde? ¿En qué grupo estaban y que no les echaron? ¿Cómo sabes que estaban en algún repito, grupo en en su específico? grupo, ¿En grupo de qué? que ellas militan, alguno Militar no se necesariamente hizo debe estar en un responsable de lo grupo. que dijo, oye, estas son de mi grupo, A yo las voy ver, a echar de mi a grupo, o ver, las te habrás das visto en cuenta? alguna otra marcha. A ver, ni siquiera sabemos exactamente, ni siquiera sabes el nombre de quiénes son ellas. Entonces, ¿cómo puedes saber si ya ocurrió eso o no ocurrió? Entonces me está diciendo que se escudan en lo grupal. No, te estoy diciendo que tal vez ocurrió y no, ni siquiera lo sabes. Y simplemente estás quejando por quejarte. ¿Yo cómo sé? No, se ocurrió. ¿Tú sabes Las cómo se...? señoras le destrozaron su No, carro. Y eso. curiosamente son las mismas que dicen que no tienen Ok, 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 ninguna sí. Pero mujer ¿cómo sabes que no les esté votaron de alguno? insegura. A ver, ¿cómo sabes que no les votaron de su grupo? Que les dijeron por qué Porque hicieron ningún eso. grupo hizo algo, dijo algo. No tienen Ningún que grupo decir de algo, esos solo tienen que grupitos, votarles. ninguno dijo Abel, algo. no tienen que decir a los cuatro vientos, era de nuestro grupo, ya les votamos. No, simplemente le votaron y ya. Tienen que decirlo porque obviamente ¿Por si no se qué? llama hipocresía. ¿Por qué es hipocresía? ¿Por qué es Porque si hipocresía? tú solamente criticas un espectro y no al otro, No, no es. solamente por la Abel, persona, el Abel, actor que lo haga, entonces no Abel, te importa la Abel, acción, te importa el Abel, autor. ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Es todo lo contrario. Si, digamos, estamos en un grupo ambos, tú haces una tontera y yo te mando. El hecho de yo coger y decir a los cuatro vientos, Abel está en mi grupo, yo lo eché, eso es la hipocresía. Porque yo permití que ocurriera todo eso y yo voy a quedar como el bueno que te mandé del grupo. Entonces, es todo lo contrario. No, Si yo te ambos son voto, hipócritas en si este yo- caso. entonces da lo mismo, pues. Entonces da lo mismo. Decir o no decir, entonces te da absolutamente lo mismo. Entonces no tiene sentido. Tú te estás imaginando en tu mente el feminismo de una forma muy extraña, pero no estamos saliendo de tema. Entonces, el primer punto es el No, no, no individualismo. te digo, porque por ejemplo, No, no, no te voy a a decir ver, lo que no, pasó en a ver, España, ¿no? Los últimos, ¿ya? no estamos saliendo de tema. De España no tiene nada que ver. Espera. ¿Te enteraste o no te No, enteraste? no me interesa, no No me te digo, interesa, ¿te enteraste o no te no me enteraste? interesa, espera un ratito. El primer punto era el individualismo. El idea del feminismo es colectivo, entonces tiene absolutamente nada que ver. El segundo tema es de la En lo roman... colectivo no crees que se puedan escudar la gente, Claro, puede escudarse, pero no tiene nada que ver con el individualismo que están diciendo ahí, el entonces victimismo. ¿por qué arriesgarse? Espérate, no, eso es otra pregunta. Ya, el segundo tema es el tema de lo exclusivo. No es de exclusivo. En todo caso, no es completamente inclusivo por obvias razones, porque no puede meter a una persona pro vida en algún tema. Obviamente, una persona pro vida podría entrar a ¿Permitirían marchar. hombres? Claro, yo soy feminista. Y. Qué raro, porque yo me acuerdo que en el tetazo, lo que salió hace unos años, Ujú, echaron a un muchacho que vino a apoyar a su hermana, que también había ido ujú, al tetazo, claro. estas lo echaron, no su hermana obviamente, y cuando se intentaba grabar, que tampoco no le permitía, estas mismas dijeron, ¿por qué no le permiten? Le estaban preguntando, ¿por qué no le permiten? Por ser varón, Porque hay espacios y espacios, pues qué chiste. Si hay un espacio en el que es solo femenino, ¿yo para qué voy a querer pero meter es su ahí? hermano, No tiene nada que ver. porque es su hermana, ¿Y qué tiene que son ver? parientes, ¿Y qué la tiene quiere que ver? proteger porque es su familia, Entonces, es su familia. pero, pero ¿En quién va a confiar es, más? es ¿En un, un es, grupito de adultas es, extrañas o en su propia familia? es que no tiene nada que ver con qué confío o qué, sino son espacios. Es como decir un baño de mujeres o un baño de hombres. Yo me voy a entrar porque estoy protegiendo Es a que alguien. son espacios públicos, no No, de no, nadie. no, no, Uno de los dueños de la no calle, digo no espacio nadie de público, no, la calle es espacio público, pero en esa marcha es un espacio dirigido para una agrupación, pues. Hay No, marchas no es que dirigido para nadie, no, porque tú mismo no, elegiste meterte ahí. no, Abel, es que te estás Por eso se llama confundiendo. público. Abel, te estás confundiendo un montón, Abel. Es que te digo, tienes que primero informarte del tema del feminismo y después criticarla, no al revés.
Verás, el tema de Dime, lo... ¿cómo se ve mejor de manera imparcial? No, ¿Dentro o fuera? no, Abel, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Verás, el problema es eso. Una cosa son los espacios, otra cosa es el ser feminista. Es verdad que ciertas agrupaciones feministas dicen que no puede haber feminismo hombres o feministas hombres, eso es verdad, pero no son todos. Es verdad que hay ciertos espacios que son femeninos, absolutamente femeninos, pero también hay Las espacios... que no son, las que dicen que, las Abel, que dicen Abel, que pero deja no son terminar. todas. Ok, Abel, voy a dices que no terminar, son todas porque voy a estoy diciendo terminar algo. ahorita en Ah, este no, instante. Voy a terminar ahorita la llamada en este instante. Voy a terminarla. Ya, ya, ok. Entonces, el tema es este. Ya me hiciste perder el punto, espera. Ya, en primer lugar hay distintos espacios. Primero son espacios que son absolutamente femeninos, solo femeninos. Y hay espacios que son mixtos y no se pueden ir todos, dependiendo de la marcha, dependiendo de lo que estén haciendo, dependiendo del espacio, están o no están incluidas ciertas personas. No digo que no estén incluidos dentro del feminismo, porque como te digo, unos pequeños grupos dicen que hay feministas, que no puede haber feministas hombres, pero la gran mayoría no dicen eso. En todo caso les llaman aliados, pero técnicamente también son feministas. Pero entonces el punto no es ese, el punto es que hay espacios masculinos y espacios que son, espacios solo femeninos y espacios mixtos. Por ejemplo, me acuerdo que hicieron un tremendo problema porque habían hecho una especie como de tiendita feminista, así que donde vendían cosas así, pero decían prohibido hombres, solo mujeres. Y la gente hizo un tremendo bullicio por eso, porque en un espacio solo era de mujeres. esas activistas, ¿qué Ujú. autoridad tienen para decir de que efectivamente no pueden haber hombres? ¿Quiénes son? ¿Qué autoridad tienen ¿Autoridad en qué sentido? Tenían que, en prohibir de que haya hombres ahí? ¿cómo qué autoridad? No, es que no te entiendo. ¿Autoridad en qué Tú me estás sentido? diciendo que hay espacios mixtos y no mixtos, ¿verdad? En el Ajá, caso que no son mixtos, ¿quién, ujú. esas personas, esas activistas, quiénes son o qué autoridad tienen para decidir que debe haber solo mujeres y no hombres? Porque es un espacio solo para mujeres. Ellas están determinando que es un espacio solo para mujeres. Pero, o sea, ¿cómo? O sea, digamos, tú, si tú estuvieras ¿Quién en lo ese... dice? Ellas están diciendo. Ellas no son nadie, ellas son como otro ciudadano común, no Y tienen ninguna autoridad, entonces no tú tienen tampoco no eres nada de eso. nadie, entonces tú tampoco no eres nadie y no puedes entrar en ese espacio porque solo eres mujeres, porque tú no eres nadie. No, yo no tengo por qué meterme en ninguno de eso, no tengo la necesidad, pero tampoco tengo la autoridad de decidir sobre otras personas de que se meten a mi grupo o no. Entonces tú tampoco no tienes la autoridad de decidir que ellos puedan o no puedan determinar qué grupo están ahí, porque tú no tienes Claro, absolutamente pero ya nada. tampoco no tienen que hacerlo. ¿Por qué? Ellas sí quieren, Y pero yo tú... lo, yo lo acepto, pero no estoy siendo A ver, hipócrita como esas de personas. quién es... ¿Por qué serían hipócritas? Tú eres el que dice que nadie puede decidir por nadie y todos seamos individuos y No nada más. decido, pero te estoy diciendo, estoy Por eso, criticando. ¿Le por estoy eso. prohibiendo que hagan eso? No, simplemente le digo, ¿por No, qué no lo hacen o por qué hacen pero eso? Le desde tu estoy visión, cuestionando, pues, qué chiste. pero no le estoy prohibiendo. Estoy haciendo marchas para que se No. legisle que no haya así. Estoy haciendo Ellas esas tampoco no cosas. hacen No, marchas para para que se nada. legisle eso, simplemente están diciendo no se permiten hombres. Pero no son nadie. Son otra No me ciudadana interesa, más. no me interesa que participen nadie, es un letrero que dice no se permiten hombres. Técnicamente, si tú pudieras ir caminando, tú pudieras entrar, Entonces, supongo de que si una marcha que dice no se permiten mujeres, supongo que ninguna activista va a decir ni pío, se va a quedar callada. Supongo. ¿Cómo va a decir ni pío? No te entiendo. O sea, no va a decir nada, me Una refiero. marcha Ni una incel o palabra, se va a cómo? quedar callada. Una marcha exclusivamente de hombres que diga efectivamente en un espacio no mixto que diga no se permiten mujeres. Supongo que no veré a ningún activista quejarse. Pueden quejarse, pero no deja de ser solo de hombres. Como tú no Ah, de... entonces yo no com- puedo com- quejarme en los claro, espacios no mixtos de puedes quejarte activistas de de lo que género. quieras. Abel, tú puedes quejarte de lo que te dé la gana. Ahorita te estás quejando, nadie te está Me deteniendo. estás diciéndome que no, porque me estás diciéndome que le estoy prohibiendo cuando no lo No, estoy prohibiendo para yo no nada. digo, tú le estás imponiendo tus ideales. De Me que acaba de decir hace unos segundos eso, no, Gabo. yo te digo, tú le estás imponiendo tus ideales. Tú puedes quejarte de lo que quieras. Ahorita te estás No le estoy quejando. imponiendo, le estoy diciendo, No, tú le estás imponiendo sus ideales. ¿se Tú escucha o estás, no se escucha? sí te estoy escuchando. Entonces, tú le No le estoy estás imponiendo. imponiendo. ¿Estoy haciendo marchas? No, simplemente te estoy Esa es una criticando, como imposición de los cualquier ideales. otra persona. Esa es una ¿Acaso me imposición estoy de metiendo a las ideales. marchas a agarrar, no sé, disculpa, armas o algo así? No, ni miércoles. Esa es una Estoy imposición de aquí con la ideales. comodidad de mi Esa es computadora una en mi casa y imposición de criticando. ideales. Simplemente eso. Por eso es una imposición Ah, de ahora sí ideales. va, sí va, Ujú. sí va. Ay, Dios mío. Shiva, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Qué vale? Sí, justamente estamos hablando del tema del victimismo, que creo que te Ujú. comentó un poco. Sí, sí, o sea, me dijiste lo del psicólogo.
Ya, Sí, también dice, sí, obviamente, es sobre victimismo, le dije. Eso no lo leí, ujú, perdón. Ah, no hay problema, no hay falta. ujú, listo. Bueno, Gabo, Entonces, Por sigamos lo el que video, veo tienen sigamos. un poco avanzado el video, Ujú. ¿no? sí, sigamos el video. Seguimos en el primer video, de hecho. No Sí, es creo que que llegué un podamos, poco, no en creo que realidad podamos hacer había dos salido a porque comer estamos. y Ujú. justo. Y no creo que podamos hacer porque vamos a estar. Entonces, otro día, pues, en otra semana, entonces, Ujú. mejor. Ya, a ver, entonces sigamos, pon el video y sigamos comentando. Y que no comentamos nada del video, pero bueno. A ver. Ya, voy a poner mute. Si alguien quiere intervenir, avisa en todo caso, para poner Ujú. pausa y eso, ¿ya? Concepto de empatía y su posterior destrucción. En estos grupos no importa la empatía como tal, sino la sumisión a sus exigencias. Mira, en África, ¿por qué son más felices? Porque son pobres, pero no tienen jefe, no tienen las preocupaciones que tiene alguien de aquí. Ventaja número 3. No tienes culpa de nada. La culpa siempre es de otros. Ciertas perspectivas afirman que todos tus actos son empujados por tus circunstancias. La víctima carece de toda responsabilidad ante sus actos. La marioneta de sus circunstancias, las cuales no puede controlar, por lo que no puede defenderse. La actitud victimista bien se aprovecha de estas perspectivas tan radicalmente ambientalistas, puesto que puede culpar siempre a su chivo expiatorio externo, ya sea pues el capitalismo, el feminismo, el patriarcado, el Estado o tu madre. Esta es una razón más para negar la compasión ajena, puesto que el resto del mundo no merece dicha compasión de tu parte, pues nunca te trató así. ¿Por qué debería disculparme por el monstruo en el que me he convertido? Nadie se disculpó conmigo por haberme hecho así. Sin embargo, aceptar Cringe. esta perspectiva de la vida y del mundo, por supuesto, también tiene su consecuencia, puesto que te quedas cerca de anular tu propia voluntad, puesto que le otorgas un poder especial a aquel que se erija como tu protector, ¡Eso es! ¡Chúpeme el veneno! Oiga, un momento. que además es uno de los anhelos de toda persona victimista, encontrar una figura protectora que le... Sí, sí, o sea, estoy un poco de acuerdo con Sí, él, pero digamos, sí hay una realidad que es que el contexto, digamos, tiene su influencia sobre la conducta del ser humano. Pasa que igual, o sea, el victimismo tiene sus ventajas, pero considero que si una persona puede producir ciertas cogniciones respecto a sentirse víctima y a poder culpar a los demás, pero no lo exterioriza ni culpa a nadie, no tiene nada de malo. O sea, es como una técnica para evitar sentirse mal, pero sin hacer sentir mal a los otros. ¿Se entiende? y sí, va, una pregunta. Esas acciones o descripciones, ya, máquina, qué pausa más incómoda que puesto. Ujú. ¿No te suenan o te hacen familiar en algo? Mm, no, o sea, depende, es que depende mucho de la teoría, digamos, psicológica, desde que o sea, de la teoría psicológica que lo veas. Por ejemplo, para la terapia racional emotivo-conductual es mejor ver, digamos, las acciones propias o, por ejemplo, lo que te afecta a vos mismo como algo de lo que vos sos culpable, porque de esa forma vos podés racionalizar los pensamientos irracionales, o sea, los pensamientos desadaptativos de los cuales vos no tenés ninguna prueba que sean así. Por ejemplo, por dar un ejemplo, vos tenés ansiedad social y pensás que los otros te miran mal, pero en realidad no es que realmente los otros te miran mal, es que vos crees que los otros te miran mal. Y esa es una creencia irracional. Entonces, para cambiar esa creencia irracional, vos lo que tenés que hacer es reestructurar las cogniciones, es decir, reestructurar tus pensamientos y transformarlos en pensamientos adaptativos. Por ejemplo, mediante un debate interno. ¿Realmente me están mirando mal o soy yo el ridículo que piensa que me están mirando mal? Justamente lo que te quería comentar, sí, qué bueno que lo dices. No te suena, eso me hizo acordar mucho algo, por ejemplo, de que si de que te persiguen por la calle, de que, por ejemplo, caminas, obviamente refiriéndome si fuera mujer, obviamente, eso que dicen de que por ser mujer te persiguen por la calle de noche. ¿No crees que es algo muy similar a lo que acabas de decir? Sí, sí, totalmente. Pasa que, bueno, justamente tiene que ver con esto de buscarle la prueba, digamos, al coso. Vos podés percibir algo, digamos, de la realidad y no necesariamente eso que percibís es un hecho. Entonces, justamente, al no tener hecho, no tiene sentido que vos te preocupes, porque la preocupación es vana. Entonces, justamente el debate interno que se utiliza para las terapias que tienen que ver con la terapia cognitivo-conductual o las terapias
o la terapia racional emotivo-conductual es justamente esto, buscar racionalizar la idea. Y bueno, antes de pasar con Gabo, para que hable también de Gabo, no quiero dejarlo en mute al pobre. Este, ¿No crees de que, por ejemplo, en estos movimientos actuales, por ejemplo, no sé, el masculinismo, el feminismo, los MGTO, los incel, el movimiento LGBT, ¿no crees que dentro de este tipo de movimientos, Black Lives Matter, por ejemplo, los animalistas, los veganos, ¿no crees que ese tipo de movimientos, dentro ahí, hay algo de victimismo por lo mínimo? ¿O no crees que el victimismo ahí es nulo? Sí, o sea, considero que algo hay, digamos, o sea, sobre todo en lo que es los extremos, sí considero que hay algo de victimismo que, en cierto sentido, en la aplicación de lo que es esta, digamos, esta filosofía, porque en realidad justamente la terapia racional emotivo-conductual es también una forma de filosofía, sería muy útil para estas personas porque básicamente podrían hacer una crítica de lo que realmente se puede ver en la sociedad y que realmente les afecta y no irse por las ramas con respecto a lo que digamos básicamente no tienen ninguna prueba de que los afecte realmente. ¿Y tú qué dices, Gabo? A ver, Eh, conforme acabamos hablado, no, para no no, interrumpirte. tienes toda la razón. El punto es ese. Y a mi parecer, el punto central, la parte más interesante de ese tema de que la culpa es de todos menos de mí. Es el punto central del victimismo. Yo soy la víctima y nada más, y por ende todos bueno, no todos los demás, sino un enemigo o alguna cosa, ese es el culpable y es el victimario. En el caso y es más, yo dije eso al principio, Shiva, te perdiste porque yo dije justo eso al principio, dije, es verdad, dentro de movimientos feministas, dentro de movimientos de todo tipo de ámbito social, cultural y hasta temas hasta de izquierda, de derecha, hay victimismo, obviamente, son personas y van a tener ciertos comportamientos o van a tener ese pensamiento victimista, es verdad. Es verdad. Lo que yo digo es, en general, la ideología no tiene el victimismo, sino es todo lo contrario. De hecho, esto está demostrando que es todo lo contrario de nuevo, porque si tú tú ves la teoría de todos los temas yo qué sé, de feminismo, hasta cierto punto el socialismo y todo lo que es izquierda y todo eso, tiene que ver con eso. No es o sea, cuando dicen, por ejemplo, culpan al capitalismo, por ejemplo, me voy a tomar el capitalismo como ejemplo. ¿Quién es el capitalismo? ¿Dónde está el capitalismo? ¿Dónde está el malvado capitalismo? No, no, no. El capitalismo somos todos. El El sexismo, patriarcado. el patriarcado somos todos. Tú, yo, cada una de las feministas, No, todos. Todos son el patriarcado, claro. Sí, todos son el patriarcado. El patriarcado es la... no lo somos, sí, porque por definición el patriarcado no puede ser eso debido a que necesita haber algún rango jerárquico o por algún, eso. no poder, como puedo decirlo, sino algún rango, una autoridad. No, Y disculpe, no, pero yo no no, tengo ninguna no, autoridad en alguien, no, no, a ver, así que no. no, a ver, En todo sí. caso, yo lo que tendría en cuanto a No, patriarcado sería restos de un patriarcado, No, no, más Abel, no es un más, patriarcado en sí, Abel, tú la otra vez yo te dije para tener un debate sobre ese tema y no me paraste bola, así que a la siguiente hablamos de patriarcado ya, pero por ahora dejémosle en esto, eso es lo que estoy sí, diciendo. como me dio Sí, sorpresa, ¿no? sí, También, sí, sí, me dio si yo me sorpresa. estoy equivocando, después me dices, ok, pero espera un ratito, Shiva. Entonces, el patriarcado, el capitalismo, todo eso, no son el enemigo, sino somos todos, es la descripción del sistema, de la sociedad, son las jerarquías, son las diferencias y todo, pero todos somos todos. Entonces, todo el mundo tenemos la culpa si lo vemos de ese Sí. sentido. Sí, 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 dime nomás. Disculpa. O sea, yo entiendo lo que dice Gabo. Él no dice digamos, no dice que haya una persona específica que tenga el poder en sí patriarcal, sino que es algo que nosotros tenemos en un sentido subjetivo, es decir, que nosotros, digamos, tenemos a nivel ideológico en general y que tienen ¿Mm? todas las personas. O sea, todas las personas perciben la realidad desde esa perspectiva, entonces generan conductas que tienen que ver justamente con el criterio patriarcal del que habla, ¿o Mm. no? Claro, por ejemplo, esa frase tan utilizada por casi todo el mundo que conozco que es socialista, que dice, no existe consumo ético dentro del patriarcado. Entonces, no existe una forma de tú vivir afuera del sistema. Tú, si criticas del capitalismo, bueno, no el patriarcado del capitalismo, estoy volado. Entonces, si tú no puedes vivir fuera del capitalismo, tú necesitas comer, necesitas utilizar electricidad, necesitas, yo qué sé, trabajar, porque si no te mueres. Entonces,
no puedes vivir fuera del capitalismo y aún así tienes que criticarlo. Entonces, ese es el punto. Y esa como contradicción Pero ¿no crees es... que deberías mejor con tus propias acciones demostrarlo en Claro, lugar de claro, solamente palabras? claro, y hay un montón de formas de demostrarlo, pero ese no es... Entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿De qué sentido? ¿Qué quieres que ahorita no tomemos las armas y tomemos los medios de producción o qué? No, no, pero verás, no. Fuera de esas cosas, entonces, es lo que digo. No sé, por ejemplo, si dicen que no necesitas todo eso, simplemente, no sé, vete a vivir a un lugar, no sé, como decimos aquí, disculpa la palabra, disculpa si va con Vete respeto, a Venezuela. pero te puedes ir hasta el culo del mundo y listo, vivir ahí sin nadie. Y Abel, listo, ahí sí, vivir tú mismo, Abel, arando y todo eso. Abel, es que eso le puedo decir a cualquier cosa. Tanto te molesta el patriarcado, vete a una isla desierta con un montón de mujeres y vivan ahí felices, tranquilas. No, el punto es cambiar las cosas como están aquí, porque tú no ves solo por ti, tú no ves solo por tus propias iniciativas, sino tú ves por todo lo demás, tú ves las injusticias. De hecho, es muy común que hay gente que está en muy buenos Pero tú no estados. tienes por qué velar por Abel, las Abel, injusticias de Abel, nadie. pero déjame terminar. Entonces digo, hay muchas personas que están en muy buena situación social, muy, muy buena situación social, y aún ellos dicen, ¿sabes qué? Están las cosas injustas, son las cosas injustas. Un ejemplo, el típico ejemplo que te va a ¿No decir crees que cualquier... lo hacen por quedar bien? Claro, tú puedes decirlo eso, pero eso, demostrarlo es otra cosa. Pero el punto es, por ejemplo, el mismo Engels. De la dupla entre Marx y Engels. Engels, según está la historia, él tenía bastante dinero, bastantísimo dinero. Entonces, a pesar de todo su clase, a pesar de todo ese tema, él se fijó en todos los problemas que tenían los trabajadores y dijo, ¿saben qué? Aquí hay un problema y hizo teorías y esas teorías hicieron un montón de cosas, algunas cosas malas, obviamente, y generaron un montón de totalitarismos que son malos y tampoco no estoy a favor de ese tema, pero generó la crítica. Y eso es esa crítica en el sentido de no solo la teoría, sino la práctica, es mucho más importante que un montón de cosas que yo pudiera hacer. Yo pudiera irme a vivir en una cueva y yo mismo hacerme mi ropa ahí con paja y lo que sea, y no haría nada, absolutamente nada por nadie, simplemente haría las cosas por mí. Pero ese no es el punto. Entonces, es lo que digo. Cuando tú dices la culpa es de todos como ¿Te has dado victimismo, cuenta que ligeramente te has contradecido conforme a la interacción que tuvimos con lo de, ¿cómo se llama? Con lo del individualismo y lo claro, grupal. es que eso es un pensamiento colectivo. No, porque me estás diciendo efectivamente, estás contándome de Engels, Ujú, de que con su propio dinero, de manera individual, él mismo, ujú, aparte que hizo una crítica, según tú, todo eso me está claro. diciéndome, me está diciendo que él mismo, con su propio dinero, intentó ayudar a la vida de esas personas. Sí, en cierta forma sí, pero aparte también Entonces, es otra lo hizo crítica. de manera individual, Claro, eso es individual también. pero lo hizo de manera individual. Sí. ¿Y qué te dije? Pero tú A me estás ver, diciendo que eso no está bien, que lo hiciste no, de manera no, 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 como grupo. Abel, Tú me dijiste eso en la anterior no, de ese debate, Abel, me acuerdo. tienes mala memoria, Abel. Lo que te dije es que hay que equilibrar, hacer tantas cosas así y no fijarse solo en uno, porque si solo te fijas en lo individual, eres un egoísta. Solo te importa a ti y no te importa nada más. ¿Y tiene algo malo ser egoísta? No necesariamente, pero eres un egoísta. Entonces, ¿por qué ves, No te, considera, si hablas con ese tono, era algo malo? si para ti está bien ser egoísta, ok, pero lo que te digo es, si No lo vas. veo ni bien ni mal. Está bien, tranquilo, pero digo, entonces, si vamos por un lado, si solo el individualismo, te vuelves una persona egoísta, que no te interesan los intereses de las demás personas, no te interesan las situaciones de las demás personas, solo te interesas tú, nada más. Si quieres, si para ti está bien, chévere. Pero si te vas de caño por el otro lado, te vuelves un hipócrita, porque te interesan solo la situación en el tema colectivo, pero tú individualmente no haces nada. Entonces tú tampoco no puedes ser completamente colectivista. No puede ser. Ni siquiera lo... No, literalmente yo solamente me preocupo por lo que se conozco y aprecio y nadie más. Está Nadie más. bien, está bien. De verdad, Sí, fuera de sí, broma. Podré tener la sensación que constantemente me rasco así cuando veo un sufrimiento, pero a veces me lo tengo que aguantar porque sé que no puedo ayudar a todo el mundo. Así que, como te digo, no tengo la obligación de preocuparme por los demás. no, ok. Estoy obligado, Mira, como me si es dijo tu mi padre, posición, si es tu y posición, eso, tú hasta te preocupas hasta por lo que sucede, le sucede al Papa. Entonces, ojalá, el Papa le está diciéndome, no te preocupes por todo, preocúpate por ti mismo. no digo que no te preocupes por ti mismo. Obviamente uno hay que preocuparse por nuestra propia subsistencia, pero lo que yo digo es no solo fijarnos en lo individual, porque caemos en un egoísmo y eso está mal. Al menos para mí es inmoral. Y no, no está mal. Hace un segundo me dijiste de que no está No, mal, no, ni tampoco no, bien. Ahora me está diciendo mal para ti. claro, para mí está mal. Si para ti está bien, perfecto, pero digo, para mí está mal. No deberíamos ser Tampoco egoístas. está bien, ni tampoco está mal. Para ti, pero para mí sí está mal. Para mí ser egoísta No, es malo.
es un técnicamente no, antivalor. porque el egoísmo es parte de algo que somos nosotros los humanos. Ok, digo, si es tu visión De del hecho, de respecto, hecho, está te bien. voy a, te voy a confesar algo, te voy a confesar algo, Ujú, rapidito, y ujú, para que escuches si es necesario lo del grupo. ¿Te acuerdas? No, o al menos si tú recordarás, porque tú sabes que yo te he dicho en más de una ocasión, ujú, yo a mis oponentes, así cuando hablo, yo los analizo previamente, ujú, ¿verdad? sí, Te dije eso. ujú, Ya, yo revisé también tu historial. ujú, Y yo me acuerdo que tú comentaste eso de un libre mercado, que es imposible, ya que al final de cuentas ninguno decide realmente, ¿verdad? Y que mm, realmente como no ninguno decide, eso es algo injusto. ¿cómo? Yo me acuerdo que hablaste y yo te he revisado, vamos, yo Pero, te he ¿qué, revisado. qué comentario exactamente? O sea, porque sí he hablado del mercado, he Conforme a lo hablado... que hablaste justamente, creo que era de libre mercado, los libertarios, esas cosas. Mm, El punto es, justamente yo te apliqué algo similar al libre mercado. no, ¿en qué sentido? O sea, ¿en qué sentido? Yo no estoy, pero por si acaso yo no Tú estoy a no te favor fuiste, del, ¿te por si acuerdas que acaso, una vez? yo por si acaso yo No, estoy en contra del libre déjame mercado. terminar, pero técnicamente te lo apliqué. ¿Por qué? ¿De qué? ¿En qué sentido? ¿Te acuerdas cuando iniciaste en el grupo y luego tú constante posteabas de tu página Proyecto Novo Homus? Ujú, ya, Y que al final te pero, decían no se puede por autopublicidad, ya, ¿verdad? pero ¿Te acuerdas, no? sí, pero sé conciso. ¿Qué dije? ¿O en qué sentido? Ahorita lo voy a revisar en un rato, pero el punto es el siguiente. Tú me dices de que el contour es libre mercado, esas cosas. Y yo No, te yo no. apliqué, ¿por qué te digo eso? Porque ¿Aplicaste qué cosa? Ni siquiera sé de lo revisa que... revisa tu propio perfil. Tú debes saber más que nadie tu propio perfil. Obviamente yo, porque Bueno, yo escribí, pero exactamente de qué te refieres, ¿al libre mercado? ¿Yo dije algo a favor del libre con un pata que mercado? yo ni conozco, ni topo, ni No, no, pelea no, de no gallos, digo eso, honestamente. no digo eso, solo El digo... punto es el siguiente, deja que termine lo que te voy a decir. Te Dime. apliqué el libre mercado, pero cuando tú me dijiste, oye, de mi página, que acaso no hay reglamento y todo eso, te dije, no, por Ajá, publicidad. ¿Y qué hice? ¿Te acuerdas qué hice yo? no. Te dije, ok, te permitiré si es que me traes a las personas, por ejemplo, feministas, pro LGBT, todo ese tipo de Ujú, personas de militantes o que concuerden con ese pensamiento la gente que conozcas. Es ujú, decir, tú tienes una necesidad que es, por ejemplo, también postear en parte también, lo cual no veo nada de malo publicitarte para que tengas más seguidores, lo cual está bien, normal, ujú, porque obviamente quieres dar tu voz a conocer, ok, está bien. Por más que difiramos en algunas cosas, no hay problema, pero yo tengo necesidad que también mi grupo crezca. ujú, Entonces, tú tienes una necesidad de que tu página crezca, que se llega más, y yo necesito que también mi grupo también. ¿Qué ujú, hice? Te permito esto, solo a ti, y listo. Y tú también sales ganando. Ambos salimos ganando. ujú. Literalmente, eso es lo que se aplica en el libre mercado. No, eso simplemente es un comercio, comercio común y corriente. No es libre mercado. Y eso tú te pusiste en contra justamente por tus No, comentarios. Revísalo tú mismo. Si no, quieres, ahorita voy revisando mientras vas hablando, si es verás. que sí va a querer hablar. Lo, a ver, sí, bueno, quiero decir algo. Yo no dije eso. No, yo de política cero, perdón. No, 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 pero para qué. verás, Yo te dije. porque verás, Espera, le voy a decir, te Diva, digo, también lo mismo que verás, hagamos. a ver, Te voy a decir lo mismo. Diva, yo te analizo hasta antes del grupo, de verdad. verás, Hasta, como te he dicho, te recuerdas del grupo del LGBT, para que veas. a ver, por si acaso solo te explico mi posición sobre el libre mercado para que más o menos entiendas, porque tal vez dije eso, pero no me acuerdo haber dicho nada a favor, o sea, en contra, pero no en contra, verás. El punto del libre mercado, o al menos cómo se lo utiliza políticamente, es una especie de falsa libertad. Si se lo puedo decir de ese modo. Muchos grupos políticos, especialmente los libertarios, ¿ves? Libertarios, libertad económica y todo ese tema, ellos lo que quieren decir es rebajar la libertad a solo el tema económico, y ni siquiera todo el tema económico, sino solo el sentido económico de la gente poderosa. Eso es lo que para ellos es el libre mercado. Porque si habláramos de un verdadero libre mercado, un mercado en el que realmente no hubiera ninguna limitación en las cosas que tú puedes hacer, en la que todas las cosas que evitarían que haya un mercado justo, equilibrado, en el que todos puedan comerciar de forma libre, ahí es otra cosa. Pero el libre mercado que proponen esos libertarios es otra cosa. Por ejemplo, Coca-Cola.
Si yo me hago una mini empresa, genero, yo que sé, unas máquinas para poder embotellar, me consigo y hasta me puedo generar unas máquinas para hacer mis botellitas y me hago yo mismo una gaseosa nueva. Me hago una gaseosa, empiezo a venderla en ciertos lugares y todas las cosas. ¿Y por qué normalmente esas empresas nunca funcionan? Hay dos opciones que bueno, tres opciones que me pueden pasar. La primera es que solito por otras razones me quiebre mi empresa. Otra forma es que la misma Coca-Cola me haga quebrar. Tienen distintas formas de hacerme quebrar. Pueden, por ejemplo, disminuir mucho sus precios y yo ya no puedo competir. Pueden hacer que sus contratos con las ciertas empresas Que sí sean. funciona. Pero espera, hacer contratos con ciertas empresas que son distribuidoras para que solo distribuyan ellas y que si distribuyen su cola ya no pueden distribuir la mía y me quitan un montón de espacio en el mercado. O el tercero es simplemente si ven que ya estoy un poquito más de potencia, si yo tengo una empresa un poquito mejor que ya no me pueden hacer quebrar de esa forma, me compran mi empresa, yo me quedo con un poco de dinero y ellos se quedan con una marca más de Coca-Cola. Que eso ha pasado, por ejemplo, en Ecuador pasó con Fioravanti. Fioravanti era la cola del Ecuador, todo el mundo le quería Fioravanti y Coca-Cola no, intentó competir con ella, no le salió tan bien, les dio a los Fioravanti sí creo que fue bastante dinero y ellos se quedaron con el monopolio de los refrescos. Entonces, eso, Pregunta rápida, ¿tú y yo somos diferentes o iguales? ¿cómo diferentes iguales? ¿En qué Me sentido refieren, diferentes? por ejemplo, en este caso, capacidades. Más- Supongo que tenemos capacidades diferentes, cada quien tiene capacidades diferentes para todo. Entonces, ¿por qué esperas que, por ejemplo, en dos empresas que obviamente tienen capacidades distintas por las personas que las administran, pero qué esperas de que haya Mm. totalmente el Ah, ah, resultado ah. sea idéntico? Abel, ¿te das cuenta el salto ideológico que hiciste? Las personas somos diferentes. Gente diferente administra distintas empresas. Entonces, pero imagínate eso. ¿Cuál es el punto de tener libre mercado si uno puede abusar del mercado para tener Son beneficios salvajes? personas que libremente pueden decir, ok, quiero, si no, no, no molestes. Así me han hecho con mis cartas, así y normal. Yo no me he dicho, no, es por culpa de esas tiendas que no me permiten comprar, o no me permiten vender No, porque ellos yo lo no he venden a dicho todo eso. precio, hacen Yo no, yo, promociones o yo no, no. yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Es que la queja es similar a eso. No es no, es completamente distinto. El punto de la queja es en la forma en la que ciertos empiezan. Por ejemplo, digamos una carrera. Digamos que hagamos una carrera. ¿Cómo debería ser una carrera justa y libre? Que ambos empecemos más o menos en la misma posición y corramos. Si yo te gano por mis propias habilidades o tú me ganas, eso es justo, pero no pasa nada, pero tú me ganas o yo te gano por mis habilidades. Pero digamos que yo soy amigo del dueño el que hace la competencia y yo salgo 5 segundos antes o yo salgo 20 metros más Aquí adelante. no puede salir porque ¿Cómo es primero es un mal justo? ejemplo porque para empezar estás hablando de capacidades físicas en ese aspecto, Pero no intelectuales, por ejemplo, en eso como sería administrar. no, pero es que es un ejemplo. Estoy comparando capacidades físicas con capacidades intelectuales. Aparte Pero que porque tiene que haber al menos algo común, un campo semántico, Gabo. pero vamos a lo mismo, pues. Entonces, ¿qué importa que yo soy más inteligente que ti o tú eres más inteligente que mí si yo empiezo con muchísimos millones de dólares más? Y si tú quieres hacer una No, empresa, yo te... aquí no, de hecho, no sé, creo que tú estarás de acuerdo conmigo en de que Ujú. no se puede medir la inteligencia como tal, puesto que hay más de un solo tipo de inteligencia. Mm, Entonces no puedes ir más inteligente que yo, o Shiva, viceversa, ¿qué opinas de las porque en todo inteligencias caso, múltiples? algunas serían más, otras menos. Entonces, no puedes decir esa palabra más inteligente que uno. Shiva, ¿Existen algunos test ujú, psicométricos para medir la inteligencia? Pero es un poco relativo porque al ujú, final de cuentas la inteligencia depende de muchos factores que ujú, pueden ir variando. Entonces, quizás en general lo que se hace es medir la inteligencia en base, digamos, a lo que es la inteligencia lógica abstracta, ¿no? ujú. Haciendo algunos cálculos, ese tipo de cosas. Y quizás Exacto. la persona tiene más habilidades para una parte que es más filosófica o más, por ejemplo, de la escritura o algo más abstracto, y se le está calculando una inteligencia con la cual no tiene tanta habilidad, que es la lógica, la que, digamos, tiene más que ver con lo matemático, por Por ejemplo, eso si me vieran, por eso. ejemplo, en persona, me conocieran, me verían como un loquito ahí cada rato con la calculadora. Ok, bueno, entonces, De verdad, fuera de bromas. no, no, yo lo decía porque el tema, al menos el tema de las inteligencias múltiples, si a eso te referías, eso estaba hasta donde se está refutado.
Gardner se sacó esa clasificación de dónde también se sacaría para no ser vulgar. Entonces, Sí, eso es cierto, ¿eh? sí, entonces, ¿Podrías pasar, por favor, si va el link o el. ¿Cómo se llama esto? La palabra que estoy buscando. ¿Cómo se llama la palabra que estoy buscando? O Gardner, sea, no existe una clasificación No, para... no, 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 Ga- el documento. ¿Cómo se llama la palabra que estoy buscando? paper, Algo que estoy buscando. publicación. O sea, Eso. Bingo, ya, eso. no Ujú, ¿Tienes hay, el no hay una link? multiplicidad de ujú. inteligencia, pero digamos, Claro, tampoco es cierto al 100% esto de medir la inteligencia. Es ujú. bastante relativo en ese sentido. Porque Gardner hace eso. Exacto. Gardner trata de medir la inteligencia de una especie como de cuadritos. Tengo más de esto, tengo menos de esto, tengo más de esto. Entonces, ahí está medio raro. Eso en todo caso sería como una estadística de un RPG. Algo así, como una estadística de un RPG, así como yo tengo más fuerza, pero menos defensa, cosas así. Es muy parecido al tema de la inteligencia O múltiple. menos velocidad. Ajá. Sí, porque yo vi unos. Yo menos resistencia, pero Mm, tengo más velocidad. Tranquilo. Como diría ese chiste que yo vi hace tiempo en internet. No es que tomaron como, bueno, sí es que también tomaron malas decisiones en la vida, o es que tengan peores talentos, es que también no subieron sus estadísticas correctamente en la que deberían ser. es gracioso. Verás, entonces, para no salirnos mucho del tema, yo quisiera terminar el video para ya hacer las últimas críticas del tema. Creo que 5 minutos nomás y de ahí terminamos nomás. Por Para eso. poner termina para que culmine. Ujú, A ver qué dicen los que van a ver el video. Tal vez. Entonces, no, ¿Ya? ¿Se pon. puede? Sí, sí, pon. Que se acaba. Defienda del mundo. Por lo que la persona con una actitud victimista termina vendiendo su voluntad a esta figura protectora. Pero seamos claros, todo sufrimiento requiere responsabilidad por nuestra parte para superarlo. Y justamente esta concepción de la responsabilidad nos acepta desde una posición victimista. Porque implicaría aceptar algunas incompetencias o inseguridades. Y la actitud victimista es una tapadera perfecta para todo esto. Esquivas la culpa sobre ti mismo para proyectarla sobre los demás. Sí, es muy fácil echarnos la culpa, pero es mucho más fácil culpar a Apu. Él es el que nos hace quedar mal. Y aquí es donde está el error. No se trata de culpa, sino de responsabilidad, que son dos cosas muy diferentes. Si no sabes la diferencia, aquí tienes un vídeo donde se explica perfectamente. ¿Por qué me llama mi padre si no me llama nunca? Esto es algo malo, tío. Perdona, ¿eh? Y ventaja número 4. Siempre tendrás la verdad de tu parte, puesto que gozas de superioridad moral por ser víctima. El culto romántico al sufrimiento eleva a la víctima a una posición de superioridad moral, la convierte en un nuevo mártir, en casi un héroe, al punto que la persona que no sufre se le ve casi como carente de carácter, de imaginación, incluso de sentimientos. Aquí, el error del que se parte, y del cual la actitud victimista se aprovecha, es de considerar que la víctima es un referente moral solo por el hecho de sufrir. Y llevarle la contraria es una forma de expandir este sufrimiento. O incluso se desprestigia la opinión ajena por asumir que como tú no eres víctima, no conoces las consecuencias de dicho sufrimiento. Y sí es cierto que existen autoridades morales legítimas basadas. Otra pausa y Nada, Dime, Saba. Sí, va que diga. sí, yo quería aclarar que, aunque digamos fuera cierto que realmente una persona es víctima digamos, de alguna de estas cuestiones, en general en psicología clínica se recomienda que una persona, digamos, ponele que un estímulo específico genera, digamos, un trastorno específico. O sea, igual la responsabilidad tarde o temprano para tratar el problema la tomás, porque es o es seguir victimizándote y seguir sintiendo malestar, o aceptar que quizás igual la culpa es del otro, pero bueno, vos querés mejorar para vos mismo. Sí, porque por ejemplo, rapidito lo voy a decir para continuar con el video. Yo me acuerdo, y no sé si le ha pasado a Gabo o a ti, pero al menos sí me ha pasado, que cuando me he metido en esos grupos, esas páginas, me decían, ¿acaso no tienes empatía? Y no O tiene. sea, me usaban la palabra, ¿acaso? O sea, No, a mí me, siempre me han usado esa palabra, no sé por ajá. qué. A ver, a mí Y, me consta, tú no y en tienes más de una empatía. ocasión yo te he dicho, yo ya te dije, Gabo, me acuerdo que te dije, yo no tengo la necesidad de sentir empatía porque no quiero. Y bueno, pero por eso, o sea, te dicen, ¿acaso no tenés empatía? Y sí, quizás no. ¿Y qué tiene? ¿Tenés que tener empatía para cumplir con las expectativas de la otra persona? Bueno, Exacto, eso justamente no eso, voy. eso es algo que propone justamente la TREC. Esperar, que la TREC es la sigla de terapia racional emotivo-conductual. Que bueno, que justamente los tengo que, o los debería, que incluyen tanto a uno mismo, tengo que hacer tal cosa, a otros, el otro debería comportarse como yo espero, o el mundo debería ser como yo espero, son cosas que hay que evitar, porque justamente generan pensamientos absolutistas y rígidos que generan el malestar en la persona. Como zorras.
como tú, Abel, Saben que ¿no? que tú dices, ¿por qué no No, hacen y para esto? nada. Las feministas deberían hacer esto, deberían organizarse de esta No, forma, yo te estoy deberían pasar. cuestionando. Me pregunto, ¿por ¿No? qué no lo hará? Me parece curioso. Ujú. Por ejemplo, Sorres, ¿cómo dijo en su video de las personas LGBT, cuando de un caso de un muchacho que dijo, sí, porque la competencia tiende a excluir. Ni siquiera sé de lo que te refieres, pero sigamos el video. Es un grupo de básquet LGBT. Ujú. No, pero no importa. Basadas en el Siga. sufrimiento personal, pero esta autoridad no la otorga el sufrimiento, sino lo que haces con ese sufrimiento. Por ejemplo, en 2013 se presentó al Dakar un nuevo equipo, Race to Recovery, un equipo formado por militares veteranos damnificados en su servicio. Estos militares aplicaban a todo, desde la mecánica hasta la conducción. Sabía que no son rivales para otros profesionales, pero su objetivo no era tanto ganar como compartir un proyecto que les dé sentido más allá de su invalidez. Y al igual que esta historia podemos encontrar decenas parecidas, y solo en el mundo del deporte. Si estas personas dan una charla sobre sus proyectos, tú no quieres escucharles porque quieres aprender cómo sufrir. Lo que quieres saber es cómo ellos han hecho frente a su propio sufrimiento. Y aunque sea de forma fantasiosa, es una actitud que normalmente todo el mundo suele valorar bastante en la sociedad. Aunque la persona con actitud victimista no es algo que le interese alcanzar, porque perdería todos los privilegios que tiene por su victimismo. Que no levanto cabeza, todo me pasa a mí, tío. Y entendamos esto, siempre van a existir personas victimistas. Nosotros mismos podemos adoptar una actitud victimista en algún momento. Es algo normal y forma parte de asumir las cosas. Pero una cosa es que exista el victimismo como tal, que no va a desaparecer, siempre va a estar ahí. Y otra cosa es... No, espérate, primero terminemos. Otra cosa incómoda. Sí, terminemos, porque si no, tenemos hay 15 minutos. Yo en realidad me perdí. Mm. No te preocupes, tiene 1.25, no te preocupes. Es solo 0.8 del minuto del video que se va a hablar. Siempre Sí, pausas no, en nada el peor más algo más momento. quería decir. Yo igual me perdí, digamos. No te Yo preocupes, me lo voy había a poner perdido. en el link. El link lo voy a poner en la descripción, no hay problema. Yo me había perdido parte del video al principio, así que no sé cuáles otras ventajas había nombrado, pero existe una ventaja que se conoce como justamente retrasar lo que es el proceso de mejoría, que bueno, por lo general tiene que ver justamente con que la persona o sea, el hecho de ir a terapia genera no es todo bienestar, es también tener que sacar mucho de lo interno que hace mal y tener que sacar, digamos, cosas que a lo mejor en el momento te van a generar muchísimo más malestar. Entonces, a veces algunas personas aprovechan su propio malestar y consideran que es mejor no tratar el problema y evitar ese malestar momentáneo durante la terapia para justamente, digamos, porque digamos, justamente consideran como que no está malo. Pero el problema que tiene es que a largo plazo esto genera malestar. Y bueno, justamente la idea es que es mejor tratarlo antes y evitar lo que genera a largo plazo que evitarse el malestar previo y bueno, bancarse el que viene a largo plazo. Como herirse y no querer ponerse alcohol porque te duele, pero después de una infección. Sí, por ejemplo, Básicamente. te voy a contar algo personal. Yo, ¿será? Pues secundaria, básicamente estoy con psicólogas. Y psicólogos, bueno, una vez casi me fui al psiquiatra. Toda mi vida escolar, sí. Ok, bueno, entonces. legitimarlo. En algún momento de nuestra vida vamos a ser víctimas, es inevitable, como Thanos. Like, well, I'm oppressed. It's like, yeah, you are. And, well, I'm oppressed too. Yeah, you're also oppressed. And maybe I'm even oppressing you being part of this other marginalized group, but at least we share oppression. Well, I'm also oppressed. Well, so am I. I'm oppressed too. It's like, okay, so here's the problem. There's a big problem here. The problem is, it's true. You're oppressed, you're oppressed, you're oppressed, you're oppressed. Pero, como describíamos justamente al principio del vídeo, nadie quiere ser víctima. Es un rol que todo el mundo quiere evitar. Pero si lo tenemos, buscarnos de él y seguir viviendo nuestras vidas, adaptándonos a las graves o leves consecuencias de ese trámite, siempre de forma responsable. Y por otra parte también me recuerda mucho al spot nuevo de Matutano, donde el protagonista aprovecha las manchas de los dedos para evitar todas las situaciones de responsabilidad. Pues más o menos así es la actitud victimista. Es fundamental aceptar que, ante nuestro sufrimiento, tenemos responsabilidad. A veces no podemos decidir que nos pasen ciertas cosas, pero podemos decidir qué hacer con ellas. Entonces, ¿es legítimo quejarse ante el sufrimiento? Por supuesto que sí. ¿Es necesario pedir ayuda? Por supuesto que también. ¿Está mal el querer superar cuanto antes este suceso y seguir adelante con tu vida? En absoluto. Pero el victimismo quiere evitar todo esto porque elimina su propio sentido de existencia. La actitud victimista desea ser dependiente porque tiene muchas más ventajas a corto plazo. Pero si hemos dicho que el victimismo se aprende, se puede desaprender. ¿Cómo? Pues bueno, esto lo dejamos para una segunda parte de este vídeo que seguramente llegará muy pronto.
Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema. Ya, entonces ya, deja de compartir. Bueno, no, en realidad lo que iba a decir era que, bueno, básicamente igual ya lo dijo el psicólogo al final, pero bueno, eso es importante. El tema quizás la crítica está bien, pero después no podemos ir y tipo decirle a las personas que sufren, no, dale, metele ganas, vos podés, porque eso es peor en realidad. Lo que sí se le puede recomendar es hacer tratamiento, porque es como el típico échale ganas en la depresión. Vos no sabés realmente cuánto le está, digamos, poniendo de su propia voluntad a la persona que sufre depresión. Quizás está haciendo un esfuerzo que para vos no es válido porque a tu nivel, digamos, subjetivo es muy poco, pero al nivel de ella es realmente una mejoría. Entonces, Sí, en ese sentido, se puede hacer una crítica general de lo que significa a nivel cognitivo victimismo, pero no se puede hacer uno, digamos, de cada persona. Sí, sí. y creo que, y esto rapidito para Siva nomás, rapidito. No sé si tú recordarás, Siva, y que te comenté, que te hice recordar, porque tú también estuviste y yo ya no estoy por obvias razones, de ese grupo LGBT que, hola, ahí están escuchándome, si están viendo posiblemente, ahí se van a dar cuenta, yo también voy a decirlo. De esa activista, ¿te acuerdas de que solamente por un chiste que hice, sobre justamente que salió de la noticia de la Barbie trans, y yo dije Ujú. de joda, y lo voy a decir lo que dije específicamente, y lo voy a decir en el tono de como realmente lo dije, en persona. Bueno, al menos no va a necesitar un parante para sostener, porque tú sabes que las figuras, así, ese tipo de figuras, así, tipo muñecos, tienen su parante para sostenerlo, ¿no? Ya, pues, ¿a qué me refiero con eso? Es obvio, es tácito. Ya, Y pues me intentó hacer una funa, intentar atacarme, todo ese miles de maneras. Entonces, si estás escuchando eso, Claro. puede que ya. este video te ayude mucho a lo que estamos usando. ¿Qué opinas de eso? ¿Consideras que lo que hizo ese activista fue una actitud victimista a pesar de que no intenté atacarla directamente o qué fue? Sí, o sea, Mm, para mí ella reaccionó de una forma, podría decirse, exagerada. En el, pero bueno, justamente eso depende. Bueno, ahí poniéndonos un poco más del lado conductista, bueno, depende mucho de lo que para uno es un estímulo altamente significativo. O sea, por ejemplo, si para ella tu chiste es realmente significativo, su reacción no sería extraña, pero sí sí se puede tratar de una, digamos, de una reacción disfuncional. Entonces, sí, me parece que justamente el entrenamiento digamos, reaccionar de forma emocionalmente correcta a un chiste o qué sé yo, es algo que se tiene que entrenar y practicar. O sea, es importante tratarlo porque después se generan problemas de desregulación emocional en las cuales se generan, digamos, emociones disfuncionales y exageradas por estímulos que no lo ameritan tanto. sí, 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 sí. pues yo me acuerdo también, incluso lo voy a hablar. Yo voy, durante los debates en vivo así, yo voy a también soltar algunas cosas, Mm, algunas perlas que me ha pasado también, por si acaso. Por mm, ejemplo, claro. yo me acuerdo que en otro grupo que me retiré con justa razón, ya, fue como un activista LGBT, que él también era homo, y yo lo reviso, obviamente, ustedes saben cómo yo reviso a la gente, este, él estaba casado, ¿ya? Y pues en Ujú. un debate que tuvimos en vivo, él sabía que yo era homo y él también, yo sabía de él eso. Pero adivinen qué dijo por escrito por debate, y en la que me preguntó cómo debatían, porque técnicamente un debate. ¿Qué Ujú. creen? ¿Qué es lo peor que podría haber hecho, o mejor dicho, algo que no debió haber hecho? O solo di, solo di. No, no se me ocurre, pero solo di. Tú, Siva, ¿qué crees? Ni idea. Solo Vas a di, tener que solo dilo. decirlo. Solo Me, dilo. pregun- Me preguntó sobre cómo es mi vida en el ámbito sexual. Mm, ¿Qué dijo? Perdón, no escuché bien. que le pregunto sobre la vida sexual. Me preguntó cuál era mi rol en mi vida sexual. Ah, si eres activo o pasivo. Exacto. Ujú. Eso di, Y pues. yo, Di honestamente, eso. de no ser y yo, literalmente, porque conocía a una administradora que también puede que esté viendo esto, yo me aguanté, porque si no lo conté, yo le hubiera dicho así, oye, ¿a ti qué te importa? Estamos debatiendo. ¿Acaso te importa mi vida personal o que tú estás casado? ¿Qué es? Pues, madre, yo le diría así con todo de lisuras. Ya Gabo me ha escuchado diciendo lisuras cada rato hasta por audio. Hasta Ujú, tu amiga Nat también. Y ujú. Entonces, bueno, pero para esos casos ya fue. Cabe aludir a la falacia dominem y listo, porque a la fin de claro, pero cuentas. nunca le pasó nada. ¿Qué, De hecho, qué a mí quieres me que le echaron la pase? culpa. ¿Qué quieres que le pase?
no sé, yo mínimo hubiera pedido una sanción como lo que me intentaron hacer a mí. Verás, y esto lo digo, aparte de lo que ya voy a terminar de decir, porque mismo vamos a terminar, es en las discusiones, en los debates, en las conversaciones, es muy normal que se te metan en la vida privada. De hecho, lo que siempre hacen en mi caso, es meterse en fotos antiguas y ver qué tal, qué pasa. Porque yo tengo una foto que estoy súper joven, estoy hasta sin barba, estoy con la bandera LGBT así como de fondo y estoy ahí mi cara así, nada más. Entonces, Por favor, he visto un post tuyo que no ayuda tampoco de las ardillas. las villas. Bueno, Bueno, pero igual eso de ya, meterse en la vida privada es ajá, solo para dañar, o claro. sea, ya fue. Si no estás Sí, de acuerdo, solo es para provocarte, es solo debatí y, para digamos, provocarte. refuta Entonces, lo eso que es solo quieras. para provocarte. Entonces, no es bueno darle una respuesta porque es algo que les va a satisfacer. Por ejemplo, si yo te hago una broma Claro, y pero tú yo me te refiero enojas que y yo en me ningún gritas, yo momento con gano. ustedes les he preguntado sobre su vida personal como un debate, Claro. ¿no? Bueno, eso tiene razón y no deberían hacer. Yo pienso que no estaría bien ese tipo de temas, pero aún así digo, para eso sirven ese tipo de cosas. Te dicen eso para que te salgas de tus casillas y ya dejes de responder. Entonces, ya. Para terminar, hay que ver una gran diferencia. Una cosa son los problemas personales y otra cosa son problemas colectivos. Por ejemplo, digamos, yo paso por la calle y me asaltaron, fue traumático, me asusté, yo qué sé, recuerdo cuando yo era pequeñito, estaba en el colegio, me asaltaron, fue muy feo y me daba miedo salir de la casa. Entonces, ese tipo de cosas pueden pasar. Entonces, en ese sentido, de problemas que son personales, el tema del victimismo cumple perfectamente. Por ejemplo, yo digo, de nada me serviría empezar a decir, uy, no, es que ya no puedo salir, ay, no, es que ya me da miedo todo, no sé cuándo, y tratar de hacerme víctima desde lo que me pasó personalmente. Entonces, lo correcto en ese sentido sería superarlo. Si no puedo buscar superarlo, sí, solo déjame terminar una cosita. Entonces, lo correcto sería superarlo y si no puedo, obviamente buscar ayuda para que me ayuden a superarlo, pero si yo puedo solo, entonces, ok, yo supero ese miedo, yo supero ese tipo de cosas y dejo de ser una víctima. Sí, espera, sí, va solo un ratito. Entonces, pero ese es en el sentido individual. Pero otras cosas son problemas colectivos. Por ejemplo, que en mi barrio hay mucha delincuencia, demasiada delincuencia. Entonces, en cierta zona hay demasiados ladrones en ciertas horas, entonces en esas cosas. Entonces, aparte de mi sentido de que soy o no soy una víctima, no tiene absolutamente nada que ver con que yo diga de ahora en adelante voy a tratar de hacer alguna cosa para cambiar y para que haya menos delincuencia en esa zona a esas horas, para que no le pase a nadie más lo mismo que me pasó a mí. O simplemente evitar que te roben. Sí, pero es que digo, es lo que te estoy diciendo. Entonces, una Habla cosa... nomás, sí, habla nomás, habla Ya, nomás, Iván. Shiva, entonces dime. Sí, o sea, yo concuerdo con lo que dice Gabo, porque, digamos, lo que vengo diciendo hace un rato con respecto a la relación entre la TREC y el tema de el condicionamiento, digamos, el aprendizaje de estímulos, digamos, digamos, reacciones disfuncionales, tiene que ver más bien con un ámbito personal, pero cuando se quiere generar una innovación a nivel social, la minoría siempre va a buscar, digamos, criticar la opinión de la mayoría para poder llevar a cabo un cambio. Entonces, ahí no hay un victimismo en sí, o bueno, puede que lo haya, pero digamos, el punto justamente es buscar innovar y para innovar, digamos, tienen que proponer lo contrario a lo que impone la mayoría en ese momento. Y justamente si quieren provocar un cambio, van a hacer, digamos, una serie de acciones. En general, las mejores tienen que ver con convencer a la mayoría justamente de que es una mejor opción producir el cambio, pero también existen algunas situaciones que se conocen como anómicas, que es justamente cuando se da la iconoclasia y ese tipo de cosas. Bueno, para terminar, yo también quiero decir algo rapidito para culminar. Bueno, yo difiero en parte de eso porque yo me acuerdo que hubo un caso, ya no es necesario mencionar el país, de que España. recuerdo que supuestamente hubo un problema de pinchazos, no en jeringas, no en jeringas de COVID, no, sino de Ah, supuestamente a las chicas en fiestas le metían una jeringa y que las dormían para secuestrarlas y eso. Y pues tanto hubo un revuelo por esas activistas que en los casos que no hubo, lo que resultó fue que era picadura de abeja. Pero las mm, activistas dijeron que simplemente atacaban por ser mujer, de que era violencia simbólica hacia ellas, por el que haya sido de abeja. ok.
No, honestamente no sé qué es lo más triste. O sea, el punto es que sí hay gente que les ataca. Es más, Es que no considero que eso es un victimismo, no, porque sí, victimizando por algo que antes, no te sucedió. no, es que antes de que sepan de que el tema de de que eran abejas, es algo que puede pasar. De hecho, en fiestas, en ese tipo de lugares donde hay alcohol, donde hay muchas personas, es uno de los lugares donde las mujeres están en mucho más peligros estadísticamente, porque ahí es donde ocurren más secuestros, más ¿Y se puede violaciones, prevenir eso? claro, de distintas formas, pero ¿en qué sentido ¿Y por prevenirlo? qué no lo previnieron? ¿Cómo lo pueden prevenir? Son gente que va por ahí drogando a personas. No yendo a fiestas. Yo no voy a fiestas. Entonces, pero ahí te metes en la libertad de las personas, pues. Entonces, la única forma de ser seguro es No, yo no meter. estoy diciendo que no vaya. Simplemente te digo, no quieres que pase esto, te sugiero que no hagas esto. ¿Te vas a hacer eso? Es que, Ok, si entonces, llegara a suceder algo, Abel, es también que tienes que afrontar en parte no, las consecuencias que Abel, eso no, es que pero bueno, eso no es afrontar consecuencias, eso es el culpabilizar. Y aparte de eso, estás perdiendo lugares. Entonces, no es arriesgarse y tomar no, responsabilidades es que como verás, adulto. es que, Eres es que, adulto. es que verás, Nosotros tres somos no, adultos. Abel, ya tranquilo, verás, lo que te estoy diciendo es esto, digamos, afuera de mi casa, yo que sé, de 8 de la noche hasta las 5 de la mañana hay muchos ladrones y es peligroso. Ok, es verdad, es un problema social. Según tu argumento, la solución es simplemente no salir de mi casa a esa hora. No, No, en todo caso, yo me he dado cuenta cuando los ladrones para hacer eso, ¿qué hacen? Si te ven, por ejemplo, el celular con la mano, y no te lo tener van a y chorear. no tener celular en la Me ha mano, pasado, no voy a negarlo. pero ¿Qué yo, puedo hacer? Guardarlo, esconderlo, no lo ujú. saques. Ok, entonces, pero digamos, entonces yo salgo de mi casa solo a las horas donde no hay peligro, y me guardo el celular en el bolsillo y todas las cosas, pero no se arregló el problema. Siguen habiendo ladrones a esas horas y sigue habiendo mucha delincuencia y muchos peligros ahí. Pero tienes que preocuparte por ti mismo, no tienes que porque No, necesariamente no, preocuparte por no, los demás. yo digo que sí, pero verás, el punto es, entonces te das cuenta, en tu solución no arreglaste las cosas. Y es más, con esto Sí, termino. lo arreglé porque A no ver, me estoy a arriesgando a ver, eso. pero entonces ese es mi punto al final. Esa visión que tienes, aunque no te guste la palabra, es conservadora. ¿Por qué? Porque no No, quieres es que cambiar. simplemente no es tu responsabilidad ni tu obligación de Eso, por qué velar respo- por las personas. En ajá. todo caso, sería de autoridades. Tú, un No, no, ciudadano a promedio, ver, no tienes a ver, autoridad ni por qué hacerlo. exactamente Tú eso eres mismo es lo solamente que. otra persona más. No, es que eso mismo es la ideología conservadora. Obedecer a las autoridades Los conservadores hacen. y en todo caso, sí, eso es justo exactamente lo que me está diciendo. Es más, hay muchos autores que son conservadores que dicen exactamente lo tuyo. Claro que se meten un poco más a veces en el libertarianismo, pero otra cosa, pero más. Entonces, me salgo del tema, ¿verdad? Ya para terminar, entonces, esa posición que tú tienes, que bueno, es tu posición y es respetable, y si tú quieres pensar de esa forma, ok, está bien para ti, pero digo, desde mi perspectiva, es peligrosa porque nos volvemos muy, ¿cómo sería? ¿Cómo se me va la palabra? Nos volveríamos muy complacientes en la sociedad. Vemos problemas sociales y Yo, sí, nos volvemos complacientes. yo una solución que planteé, por ejemplo, que le digo a mi pareja es aplicar a lo Fuentevejuna. Fingir de que supuestamente ven que una persona que está arriesgándose a que lo robe, viene supuestamente un choro, y entre todos la agarramos a viendo lo que sea, o alguna marca de Harley para que sepan el resto de que efectivamente hizo ese algo. Y si pasa por ahí, no la va a contar. A ver, y ves Es la más, única manera, es más, así. más soluciones individuales. ¿Y si es otro ladrón? ¿Y si es otras personas de ahí? Entonces, es lo que digo, No, mira, porque quieres evitar a que les suceda algo a tus ciudadanos no, por y eso, te pones de acuerdo con ellos. sí, pero te digo, sigue siendo una respuesta individualista porque ya le quemaste la cara a un ladrón y todos los demás, y toda la delincuencia, y todas las estructuras sociales que están detrás de eso. Pero yo no tengo por qué preocuparme por el barrio de otros, Ya, a lo mucho por el barrio mío si ves, o por entonces, mis familiares. a Yo no eso, tengo el por qué Abel, preocuparme por nadie Abel, más. De hecho, ni exactamente, tengo que preocuparme por ti. por eso digo, Abel, exactamente por eso digo, esa es la posición conservadora, porque es complaciente al sistema. Cada vez que tú dices, a mí no me No, preocupa el nadie. sistema no es así. No, no, a ver, sí, pero déjame terminar, De solo hecho, déjame hasta terminar. algo rapidito, A ver, no, no, rapidito, no, rapidito, solo un ratito, pero es no, para no, no, es no, por una favor, pregunta solo déjame pasiva. terminar, después te Es una respondo. pregunta pasiva de algo que tú una vez tú me No, 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 contaste. no, pero Me solo déjame dijiste, me terminar, hiciste esa cuestión. a ver, A ver, solo déjame terminar, por favor, la ya. termina y luego le digo. Verás, cada vez que tú dices, no, no me importa eso, es el problema de los demás, a mí solo me importa a mí mismo, ese problema no importa, yo no lo puedo solucionar, cada vez que tú dices eso,
a los que son poderosos, a los que son millonarios, a los que tienen el poder, a los que tienen toda la capacidad de cambiar tu vida de un momento para otro, ellos se les hace una sonrisa en la cara macabra increíblemente grande. Porque esa es la ideología que les conviene a ellos, es una ideología complaciente al poder, sea cual sea la corrupción, sea los políticos que hacen cualquier tontera, sean los que son millonarios y pueden hacer lo que les dé la gana, a todos ellos, no sabes, les da una erección increíblemente poderosa solo por escuchar el tema de que yo no puedo hacer nada por mí mismo, ese problema no tiene nada que ver conmigo, yo estoy bien conmigo mismo, yo solo me protejo a mí y tal vez a los cercanos míos. Ese tipo de ideología es excelente para el sistema porque evita la crítica interna. Porque tú dices, yo voy a hacer las cosas solo por mí mismo, yo me voy a cuidar, me voy a tener mi celular y ya no me voy a importar la delincuencia, imagínate. En vez de ir con la persona que hace las condiciones para que haya más delincuencia. Solo para terminar, en mi país está un problema extremadamente grande por el tema del narcotráfico. Es extremadamente grande, es un problema multifactorial que tiene que ver desde lo que pasa en Colombia con el tema de la desmovilización, hasta con un tema geográfico, internacional, de peleas de bandas, de un montón de cosas. Pero ¿sabes cuál es la causa central, la parte más profunda de todo ese problema? Que especialmente en Guayaquil, pero en general en todo mi país, hay una inexpugnable, hay una gigantísima desigualdad entre la población. Entonces, hay ciertas zonas en las que no hay ni educación pública, ni salud pública, ni siquiera hay policías, ni no hay nada. Es básicamente como vivir hace 60 años en el pueblo. Entonces, ese tipo de personas, hay jóvenes, hay personas que son increíblemente, ¿cómo decirlo? Están desprotegidas de la sociedad. Y justo ese tipo de personas son la base de todas esas organizaciones que son delictivas. Van a los pobres, van a los desprotegidos, van a la gente que siente que ni siquiera que el sistema les importa y le dicen, ¿sabes qué? Únete a mi grupo, vas a tener dinero, vas a tener fama, te vamos a dar armas, te vamos a dar esto, y de ahí salen los asesinos, los sicarios, la gente que trafica droga, los que se empiezan a matar en las cárceles y todo ese tipo de temas. Entonces, de ahí viene el problema. Si nosotros no solucionamos este problema de base, no importa cuántos narcos les capturen, no importa cuántas personas les avalen en la calle o exploten o maten o cualquier cosa, van a seguir apareciendo más gente pobre para seguir ocupando esos espacios. Mientras tanto, los ricos, los que realmente manejan todos esos carteles, están, yo que sé, en Colombia o están en alguna parte de Europa del Este o están en México en una mansión con una cadena de oro y con un montón de mujeres por ahí bailando. Y a ellos no les importa, porque ellos no son los que están ahí poniendo su vida en riesgo. Entonces, ese es el punto. O sea, a mi parecer, el problema es que nosotros vemos solo en lo individual, sin ver el fenómeno en general. Entonces, nosotros no importa cuántos narcotraficantes maten, no importa cuántos los policías se reúnan y maten a toditos y les destruyan y les manden bombas y todo lo que quieran hacerles, que a veces está exagerado, pero bueno, todo lo que quieran hacerles no va a solucionar el problema, porque están solo llenos desde lo individual. Entonces, ese es el final. Y dime tus conclusiones, Abel, y tus conclusiones, Shiva. A ver, fuera de la demonización de una figura supuestamente de que tiene poder, diciendo de que tiene una sonrisa en la cara y que, bueno, tienen un estímulo semisexual cuando escuchan eso, así como tú al inicio del video y más de una ocasión me has dicho de que por qué las feministas deberían, supuestamente, o sentirían de que no tiene esa mala intención o posiblemente no la tenga, hacer ese tipo de leyes o influencias, ¿por qué no lo podrían hacer en ese mismo aspecto? No puede ser con los que tú llamas ricos y poderosos, o solamente aplica para unos y otro para otros. Pero te lo deja tu persona para otro momento, puede ser al privado. Yeah. El punto es el siguiente, y esto va para arriba por lo que una vez me dijo Gabo un ejemplo. Si no me recuerdo, me acuerdo de que Gabo me dio un ejemplo que fue un poquito tosco, pero no importa. Yo escucho gente que me dijo, ¿qué pasa si, por ejemplo, estás en la calle con tu pareja en el centro comercial y viene un energúmeno y lo golpea o le pega? Yo le respondí, yo voy y le saco la Mario. Yo no tengo problema en lastimar a esa persona porque no merece. Entonces, Iba, ¿para ti qué más práctico? ¿La solución que te he dado? O, por ejemplo, ponerme a llorar diciendo, ay, me oprime, vivo una
sociedad opresora, heterosis patriarcal, y me pongo a escribirlo en Twitter. ¿Cuál te parece más práctica en este caso si mi pareja fuera violentada? ¿Yo sacarle la M al que le hizo o ponerle y publicarlo en Twitter haciendo esas quejas? Bueno, creo que sería más contundente ir y pegarle, pero también se podría ser útil después denunciar esto a nivel social, eso considero. Pero, digamos, no como desde una posición, digamos, victimista, sino darlo a conocer como algo que sucede, que puede pasar. Ujú. Ya, Abel, ¿quiere decir ¿Algo tus más que últimas quieras decir, palabras? Siva? Yo, Bueno, mis últimas, entonces supongo que está ahí. mis últimas palabras antes de expirar. Sí. Bueno, está bien. No, bueno, mis conclusiones son esas que respecto a lo que tiene que ver con lo que se llama conducta privada, que bueno, tiene que ver justamente con los pensamientos y las creencias y la forma de percibir el mundo. Desde una perspectiva individual, si existen problemas o victimismo, es conveniente tratarlo, digamos, desde la psicología o en terapia, para cambiar esos pensamientos por pensamientos más adaptativos y funcionales, ya que, bueno, el auto boicot en general, más allá de que sea privado y que no se exprese en el mundo, o que, digamos, no se exprese como queja, digamos, en los demás, puede generar malestar a largo plazo y, digamos, es un malestar peor. Pero por el lado social, considero que tiene sentido, por lo menos quejarse, no de forma exagerada, como quizás sucede algunas veces en donde hay un victimismo exagerado y, digamos, que afecta incluso a los demás, pero sí, por ejemplo, quejarse y exponer situaciones para poder, digamos, cambiar a la sociedad, como una forma de innovación social y, digamos, darle a entender a la mayoría la razón por la cual sería importante para la minoría que esto se cambie, digamos, digamos, lo que sea que se quiera cambiar. Esas serían mis conclusiones. Ya, ¿alguna cosa más, Abel? Sí. No, sí, bueno, supongo que eso es todo. No, no, Bueno, muy buenas noches no, a no, esperen, todos. entonces, quería decir una cosita más. El tema que dice Shiva es muy, 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 muy interesante y es más, bastantes ramas de la psicología que critican ese tema, porque en muchos casos la psicología individualiza muchos problemas que no deberían ser individualizados. Por ejemplo, te dicen, sí, ok, tienes ansiedad, tienes depresión, tienes algún tipo de trastorno, pero ¿y de dónde se origina? Imagínate que tienes un mal trabajo, que tu empleador te trata mal y no te paga como debe, o te paga mal, o te pagan no en los horarios que son, o por ejemplo que tú sientes que tu persona no es tomada con respeto, que no respetan ni tu bienestar, ni tu vida, ni nada al respecto, o que el sistema que no te comprende como debería comprenderte, o no te ofrece las mínimas herramientas para poder tener una vida normal y saludable. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer un psicólogo? Debería coger simplemente y decir, ¿sabes qué? Supéralo. O toma estas herramientas para que lo superes y que no te sientas tan mal. O también te debe decir, oye, mira, ¿por qué no mejor no evita de tener ese problema? Porque imagínate que fuera un médico. Tú le dices, ¿sabes qué? Yo todos los días tomo un montón de alcohol y un montón de alcohol y un montón de alcohol y me siento mal, mi estómago me duele mi hígado, me duele la piel, los ojos, todo me duele. ¿Qué te va a decir el médico? Te va a decir, ah, claro, toma todas estas pastillas para que te deje de doler. O te va a decir, oye, oye, pero ¿por qué sigues tomando tanto? Deja de tomar o para de tomar o toma muy poquito. Cambia las condiciones en las que estás para que no tengas ese dolor, no tengas ese malestar y que no tengas que de nuevo venir conmigo. Pero eso no pasa en la psicología, porque hay muchos problemas sociales que afectan a las personas, la desigualdad, la pobreza, la Cabo, destrucción del medio justo que ambiente. es la Sí, conclusión y se va a tener que hablar. sí, sí, Shiva, solo, dinos tu... Bueno, sí, en realidad eso depende mucho del marco teórico en el que te bases. Bueno, obviamente las TCCs van a buscar la reestructuración cognitiva como una forma. De hecho, quizás en algún punto la TRE, que es la racional emotivo-conductual, tiene mucho esta filosofía de echarle la culpa a uno mismo y tratar de reestructurar por ese lado, considerando que los pensamientos propios son irracionales, pero quizás la terapia cognitivo-conductual de Aaron Beck se refiere más
a formas de reestructuración que no son tan específicas, que tienen que ver con definir las emociones tal cual vienen y más desde una perspectiva que le convenga a la persona. Y después la terapia, digamos, que tiene que ver con las psicologías de tercera generación o las terapias contextuales, sí analizan 100% el contexto de la persona y buscan analizan lo que es la funcionalidad del contexto de la persona. Es decir, donde se produce la conducta problema y donde se podría producir una conducta mejora. Entonces lo que hacen es trasladar el contexto en la vida cotidiana de la persona al contexto de la terapia, reproducir lo mismo y a través de conductas mejorías que se reproduzcan en la terapia, reforzarlas con el objetivo de que después estas conductas se trasladen a la vida cotidiana de la persona. Y bueno, en ese sentido varía mucho. Si por ejemplo tu condición de trabajo es una mierda y que te genera, digamos, malestar, obviamente se van a buscar las soluciones específicas para que vos, no sé, si es necesario, incluso cambies de trabajo, tomes esa decisión que tanto querés de cambiar de trabajo, porque ahí te acosan y qué sé yo, lo que sea. Exacto, entonces, y ahí yo quería ir, entonces, Mejor creo que si no, lo cortas, mejor Cabo, para que no suceda nada malo con sí, la sí, grabación a subir, mejor. De ahí ahorita estamos justo continuamos una una parte. hora y Sí, media, mejor, entonces, mejor. sí, Para entonces, que si deseas, puedes subirlo por partes. sí, sí, entonces ahí quedamos y muchas gracias con todos. Y en otra siguiente podemos seguir continuando. Déjenme.